Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están viendo? Les damos la bienvenida una vez más a un capítulo más de Historias del Reino Natural. Este podcast donde sabemos que son testimonios de vida que están impactando a miles de personas y los cuales te invitamos a compartir a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, a través de tu red social de Facebook, WhatsApp. Envíaselo a todos tus contactos porque queremos que este mensaje y sobre todo estas historias lleguen a más personas. El día de hoy me encuentro aquí con mi hermano Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas bendiciones para pues todas las personas que estén viendo este video, muchas bendiciones para toda la racita aquí de Monterrey, de Nuevo León, de todo México entero, muchas bendiciones. Fabián, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Esteban Fabián Corona Reyes. Edad, Fabián. Actualmente ahorita tengo 23 años. 23 años. Muy bien, Fabián. ¿Nos puedes contar, Fabián, para iniciar con este capítulo de Historia de Nuestra Natural, quién es Fabián en su niñez? Bueno, pues yo soy originario aquí de Monterrey, Nuevo León. Yo soy de Fui nacido en Monterrey, pero criado en Escomiedo, en Escobedo, desde en la colonia La Fomerrey 49, en la Nueva Escobedo. Y lo que más recuerdo ahorita en estos momentos es de que en esa colonia ahí pues pasé parte de mi infancia, ¿no? En la casa de mi abuelita, donde pues ahí mi papá y mi mamá pues me empezaron a criar. Y pues no había un conocimiento de Dios, solamente recuerdo que íbamos los domingos a tomar la hostia ¿cómo se llama? Cuando te echan agüita, ¿cómo se llama eso? Sacramento, todo eso. Al agua bendita, los miércoles de ceniza, al catecismo. Y pues empecé a crearme en un ambiente, ¿no? Donde pues mi papá y mi mamá vivían bien. Yo me acuerdo que pues mi papá siempre ha sido bien chambeador y pues nunca faltaba nada en la casa, todo iba bien. Y pues empecé a crearme, como quien dice, como un niño mimado, ¿no? Como un niño chiflado por parte de mi papá y por parte de mi mamá y por parte de mi abuelita. Ahí, como yo me llamo Esteban, mi papá también se llama Esteban. Mi abuelita me dio como ¿cómo se dice? Como el trono de los nietos, ¿no? Y eso empezó a causar pues muchas cosillas, ¿no? Ahí en mi infancia, ¿no? Que pues empezaba a tener pleitos con otros primillos, con otros nietos de mi abuelita. Y todo eso me empezó a crear como un rechazo, ¿no? Y pues mi papá y mi mamá pues trabajaban. Y pues mayoría de la parte de mi infancia ahí en la 49, en la Nueva Escobedo, me la pasaba ahí con mi abuelita, ¿no? Como quien dice, ella fue la que me empezó a criar de mi infancia, ¿no? Ahí empecé a ir al kinder, empecé pues a de repente acompañar a mi papá, le iba a dejar lonche de niño. Y después nos cambiamos a la colonia Laulalio Villarreal, unas cuantas cuadras. Y pues empecé ahí a crecer en la casa con mi abuelito, ¿no? Mi abuelito paterno. Empecé ahí, vivimos un tiempo. Y pues empecé a convivir ahora con otros primos, ¿no? Con otro tipo de primos. Como quien dice ahí en la casa de mi abuelita, mis primos del lado de mi papá, pues eran la versión rancherona, ¿no? Los típicos, tú trabaja y mientras trabajes y mantengas tu vicio no hay problema. Y pues cuando me cambio de casa, ¿no? A la casa de mi abuelito materno, pues empezó otro ambiente, ¿no? Pues que ya eran mis primos, pero mis primos cholos, ¿no? Mis primos malandros y que de repente encontrábamos un cucaracho ahí y nos lo fumábamos, ¿no? Y empezó a cambiar mi infancia, ¿no? Como quien dice, mi infancia tuve que adaptarme a dos tipos de familias. Y eso me hizo ser, no doble persona, pero aprendí a convivir con varios tipos de personas, ¿no? Desde niño. Me empecé a criar en un ambiente, se podría decir, cantinero, que mi papá es chofer y pues a veces, pues tú sabes, ¿no? Que los choferes, los típicos mexicanos que se reúnen en la cochera de alguien o en la banqueta y alguien y se agarran a platicar, a comer semillas, a jugar al dominó. Y pues me empecé a crear en ese ambiente, ¿no? Como no tener vergüenza, empecé a platicar con pues personas más grandes que yo, con los amigos de mi papá, con ayudantes, con otro tipo de personas, ¿no? Que no eran de mi edad. Yo me recuerdo bien clarito que pues en sí yo no tuve una infancia normal, ¿no? Porque a veces ayudaba a mi papá en el camión y yo miraba a veces otros niños jugando a los carritos y yo andaba en un camión de verdad.
o a veces que mi papá se aventaba unos jalecitos de la obra, yo miraba a otros niños jugando a hacer casitas o jugaban a las comiditas o que estaban jugando al voto, pero yo no. Yo estaba con mi papá haciendo cosas de la vida real, ¿no? Y eso me empezó a, como quien dice, a mi mente a no tener, como quien dice, infancia. Ahora no lo digo en el hecho de como culpar a mi papá, ¿no? Que eso yo tengo muy bonitos recuerdos de pasar tiempo con mi familia, ¿no? De, pues el Fabián de mi infancia, ¿no? Lo recuerdo así, ¿no? Que fui un niño consentido, fui un niño con atención, pero también fui un niño descuidado, ¿no? En el aspecto que pues algunas veces mis papás por trabajar pues me dejaban con mi abuelita y pues con mi abuelita ya empezaba a haber un maltrato de parte de mis primos y eso me empezó a tener como una actitud, como ¿cómo decirlo? Como una concha de tortuga, ¿no? De que me encerraba y me encerraba en mi mundito. Era tímido para hablar, pero a veces sí hablaba. O sea, empecé a tener, como quien dice, no empecé a tener una identidad fija. Y pues eso es lo que recuerdo, ¿no? Del Fabián chiquillo, ¿no? Que era bien chambeador, que donde quiera que me mandaban a hacer mandados, hacía los mandados, a lavar el baño, esto, lo otro. Y siempre tengo recuerdos muy bonitos de parte de mi familia, ¿no? De que pues siempre me decían échale ganas y el échale ganas nunca faltaba en la casa. Siempre que si no sabías hacer algo, no, ponte a trabajar, ponte a limpiar ahí, esto, lo otro, y ahí te da un 20 para la coca, y me crié en ese ambiente, ¿no? De barrio, ¿no? El típico, la típica familia mexicana, ¿no? Y pues en sí yo soy de aquí de Monterrey, pero pues mis padres son de Tamaulipas, mis abuelitos paternos son de Michoacán, y mis abuelitos maternos son ellos son de San Luis. Y pues empecé a, como quien dice, a tener muchos tipos de culturas, ¿no? Porque pues la gente de Michoacán hace la comida diferente, la gente de San Luis hace la comida diferente. Y aquí en Monterrey, pues también la comida es diferente, ¿no? Y pues me crié en un ambiente, no solamente como quien dice, en una sola tipo de personas, de familia, ¿no? Me crié rodeado de muchos tipos de personas. Y pues muchas cosas buenas de esas personas las empecé a poner por práctica, pero también muchas cosas malas de esas personas la empecé a poner en práctica, como echar maldiciones y me acuerdo que me miraban a mí dentando chistes colorados o como les dicen en doble sentido, todo eso, y la gente se reía y yo en mi ignorancia pues lo hacía, ¿no? De niño, ¿no? Y a veces les faltaba el respeto a mis tíos, les faltaba el respeto a mi familia, que para mí se me había hecho normal. Y yo sabía que estaba mal, pero como miraba que todos se reían y nunca alguien hubo que me pusiera un alto, pues empezó a, como quien dice, a hacer un desorden, ¿no? En pocas palabras, no viví una infancia normal, como dijeron los de la familia Peluche. No fui un niño normal. Muy bien, Fabián. Sé que más adelante nos vas a contar más de tu vida, pero ¿tú sientes que lo que viste en tu infancia afectó en tu futuro? ¿En tus malas decisiones? Bueno, pues la verdad sí creo que afectó mucho en, en las malas decisiones, en especial, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que yo escuchaba en el ambiente de mi infancia era de que no había una base fija hacia creer en Dios, solamente se escuchaba Diosito, Diosito, que reza y esto, lo otro, ¿verdad? Pero a base de que no había un conocimiento de Dios, pues me empecé a poner por obra puras cosas, puro mugrero, ¿no? Como quien dice, ¿no? Yo recuerdo que una vez escuché una plática de adultos, estaba ahí parando oreja y estaban diciendo, no, que nosotros no vamos a la iglesia porque esto, el otro y otro. Y yo ahí escuché a esas personas que ellos en su ignorancia estaban diciendo que ir a la iglesia no era bueno. Y pues yo empecé a agarrar ese consejo porque yo escuchaba de gente grande, no, pues es gente grande, me está enseñando algo bueno. Y eso yo lo empecé a tomar así en mi vida, empecé a crecer con esa, como quien dice, ideología, ¿no? De no ir a la iglesia, de no acercarme a Dios, de que las personas que hablaban de Dios eran hipócritas. Y por eso sí me afectó mucho. Muchas de las cosas de mi infancia me afectaron en mi crecimiento.
Muy bien, Fabián. Fabián, ¿y tu adolescencia cómo fue? ¿Cómo la viviste? ¿Qué experiencias tienes de tu adolescencia? Pero sobre todo, ¿en qué momento, Fabián, empezaste a tú o hoy notas que en este momento, a tal edad, tu vida empezó a tomar un giro o otro camino, cual no debía ser el correcto? Bueno, de mi adolescencia, pues como te comento, ¿no? Que no tuve una infancia, como quien dice, normal. O sea, me empecé a tomar acciones y responsabilidades que yo no debía. Y por ejemplo, yo cuando yo empecé a salir a la calle, yo no salía a la calle, yo nomás me la pasaba encerrado ¿cómo se dice? En la casa, viendo películas, viendo la televisión. Y cuando estaba como en sexto de escuela, o sea, que ya era mi adolescencia, mi pubertad, empecé a convivir mucho con un amigo mío que me empezó a inculcar cosas malas, ¿no? Como por ejemplo, íbamos en el lonche a la hora del recreo. Me acuerdo que le robábamos el lonche a los niños y era cuando empezaron a salir los tazos y todo eso. Y les quitábamos a los tazos a los niños. O sea, yo lo hacía de maldoso nada más. Pero también el hombre me empezó a inculcar, no, pues aviéntate un cigarrillo, pon esto, lo otro. Vamos a hacernos la pinta, ¿no? Y empecé como quien dice, a dejarme guiar por otras personas. Y pues mi papá siempre me inculcó trabajo, mi mamá también, en mi adolescencia, ¿no? Me acuerdo que mi jefita me enseñó pues, a andar vendiendo y bonais y pan y hamburguesas y todo, ¿no? Y empecé a desarrollarme como que en esa área, ¿no? De empezar a trabajar, ¿no? A laborar. Y mi papá también. Y recuerdo bien clarito, ¿no? Que yo, como te comento, que yo ya trabajaba como siendo como quien dice, un adolescente, ¿no? Iba de paqueterito a una bodega ahí por mi casa y gracias a Dios no me hacía falta nada. Y nomás me la pasaba encerradito. Pero yo tengo un hermano mayor. Mi hermano mayor me empezó a estirar a los cotorreos. Vente, vamos. Agarra aire, vamos a jugar fútbol, algo, ¿no? Porque se preocupaba por mí de que yo nomás estaba encerrado ahí viendo la tele. Y mi carnal me empezó a estirar y me empezó a estirar a los cotorreos ahí con una pandilla que tenía él ahí. Que hacían así, los sábados hacían sus cotorreos y todo. Y un amigo él ponía la bocina y se creía también DJ y todo el rollo, el vato. Y empecé a juntarme con ellos, me empecé a juntar con ellos. Como quien dice, mi hermano me ayudó a salir del cascarón, ¿no? Y pues, como quien dice, todo empezó como un juego, como un cotorreo. Pero una vez que agarré vuelo ya no paré, ya no paré, ya no paré. Empecé a juntarme con gente que no debía de juntarme en la secundaria, en el trabajo. Me acuerdo que mi hermano se consiguió bueno, Dios lo bendició con una mujer, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y él se apartó de la pandilla y yo me quedé. Y todo lo que no hacía él lo hacía yo. Mi hermano no tomaba esto, lo otro, pero no se drogaba así, que anduviera de tolvenero, no, nada de eso, se vestía rancherón y todo el rollo. Y al último yo terminé siendo piedreros, terminé siendo tolvenero, criquero y no, me empecé a agarrar un rollo bien raro, ¿no? Que hasta mi familia me decía, oye, me dice, tu papá nunca ha sido marihuano. ¿Y tú por qué saliste bien marihuano? Y dice, no, que esto y que el otro. Y me acuerdo que de repente llegaba al cantón y me vestía con esos shorts de cuadros acá tumbado, colombianón. Camisa de esas XL, 2XL, ¿verdad? Y me acuerdo que llegaba con el pomo a la casa y mi jefe me decía, oye, pues de dónde sacaste esto, lo otro, Y toda mi familia, pues me tenía como un niño ejemplar, no sé, que era bien chambeador, esto, lo otro. Pero de repente, como quien dice, un abrir y cerrar de ojos, las malas amistades y pues el ambiente de la colonia y de la Alianza Real. Ya me había cambiado para la Alianza Real después. De la Eulalio Berreal nos cambiamos a la Alianza Real. Me acuerdo que ¿Qué pues edad tenías, Fabián? cuando nos cambiamos a la Alianza Real tenía como unos 8 9 años. O sea, fue como un brinco, un trampolín. Primero de la 49 y me creí en parte de mi infancia. Hasta primero de escuela, yo creo. Y de ahí nos brincamos para la Eulalio Villarreal. Y de la Eulalio Villarreal, pues mis jefitos se enteraron que estaban dando unos terrenos allá para el Cerro del Fraile, allá por las Pedreras. Y nos vinimos para allá. Y ahí fue donde empezó, como quien dice, ya así todo el desorden. Que ya había empezado desde las colonias, desde que vivíamos acá.
Y pues empecé ahí en la Alianza Real, me empecé a echar a perder, ¿no? Yo no salía de 2 cuadrillas y después con la pandilla con la que estábamos ahí, me acuerdo que ellos no salían de esas 2 cuadras. Y yo decía, no, hombre, yo no quiero estar aquí nomás en 2 cuadras. Y me empezaba a juntar con otras personas de otras pandillas que tenían pleito, que tenían riñas, ¿no? Y ellos sabían que yo era de otro lugar y no me decían nada. Me aceptaban y pues ahí me aventaba un cotorreo con ellos y pues bien dicen, ¿no? Que, como dice un dicho, ¿no? Que es mundano, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Que Dios los hace, solo se juntan. Y yo decía eso, no, Dios los hace, solo se juntan. Les decía eso a la gente, ¿no? Y llegaba y se creaba un ambiente que las personas en vez de quererme pegar, pues me acoplaban ahí, ¿no? Y pues empecé a hacer un mugrero de mi vida, ¿no? En pocas palabras, mi adolescencia fue un mugrero en el aspecto de que fueron drogas, vicios, malas amistades, malos consejos, que estoy bien agradecido con Dios, que Dios me trajo a temprana edad a su camino, ¿no? Porque si no, quién sabe qué hubiera sido de mi vida, ¿no? ¿A qué edad recuerdas hoy en que empezaste a probar las drogas? Como que tenía unos 8 años, yo creo. Y lo primero que empecé, me acuerdo que hacían fiestas ahí en la casa de mi abuelita, o en la casa, así, ¿verdad? Y tomaban cerveza y en las botellas quedaba un poquito de cerveza abajo. Y yo me acuerdo que las juntaba a todos y de todas las botellas que había, juntaba una botellita. La llenaba y ya me la tomaba. Así empezó las colitas de las bachitas de los cigarros normales, ¿no? Los empezaba a juntar y hacía un cigarrillo. Y todo empezaba así como quien dice, la curiosidad mató al gato, ¿no? Me empezó a gustar ahí escondiditas, ¿no? Y pues a mí mi abuelita me inculcó mucho, ¿no? Que eso no le gusta a Dios, eso no le agrada a Dios. Si haces eso, Dios te va a castigar. Y pues yo lo hacía escondiditas, ¿no? Y así empezó todo como un juego, como un juego, como un juego. Después en mi casa, pues mi papá pues es chofer, pero también se aventaba jalecitos de albañilería. De repente ahí tenía un resistor, ¿va? Un pegamento, ¿no? Y pues yo me aventaba un bolsazo ahí sordeado, ¿no? Y nadie sabía. Pero, ¿cómo se llama? Eso lo empecé, como quien dice, a expresar después de que ya tenía más, como quien dice, malas compañías, ¿no? Como que cuando estaba con todos, como que se me iba la vergüenza, el miedo, ese ambiente me animaba, que esos vatos también lo hacían así a la descarada, y pues yo también lo empezaba a hacer. Sí, como tenía como unos 8 años, empecé así con un cigarrillo, con una cerveza, eso así empezó, como un juego, la verdad. No fue así algo que, no, lo voy a hacer porque me gusta, no, lo hacía nomás por hacerlo, ¿no? Y pues aparte que había otros primillos míos que eran de mi edad y que ya ellos estaban aventando así un tecate con su papá y una cerveza y con su papá y no le hacían nada, ¿no? Y yo pues nunca hacía eso con mi papá, pero sí lo hacía a escondidas. ¿Qué llegaste a hacer por las drogas, Fabián? No, pues por las drogas, al principio empecé a trabajar, ¿no? Como quien dice, ¿no? Me tendía, ¿no? Trabajaba de ayudante de albañil en unos materiales como ayudante de chofer. Y pues bien jale, siempre, ¿no? Bien jale, como me habían enseñado la familia, ¿no? Y yo recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, no, que me dijo, mi vicio yo lo mantengo. O sea, no hay problema mientras trabaje, pues, y trabajes por el vicio, no hay problema. Mientras no andes robando, todo va a estar bien. Me decía, no, mientras tú no robes, mientras tú no hagas nada y estés manteniendo tu vicio, no hay falla. Eran los consejos que me daba la gente, ¿no? Por falta de guiarme por alguien que fuera de Dios, por alguien que conociera de Dios o simplemente un buen consejo, ¿no? Me daban puros consejos clandestinos, ¿no? Unos consejos bien raros, ¿no? Y, y recuerdo que todo empezó bien chido, como quien dice, trabajando. Y le daba dinero a mi jefita, guardaba dinero para mi ropa, guardaba dinero para los camiones, para la coca. Y pues yo era bien grifo, ¿no? Y dije, no, pues para allá cuando me metí un churro en el trabajo para aguantar, pues ya ahí me aventó una empanada, una coca ahí de algo X, etcétera, ¿no? Pero después la droga me empezó a controlar a mí, que después ya no aguantaba la ansiedad. Y me acuerdo que a la jefita en ese tiempo yo le daba una milpa, le daba 600, 700. Y después se va haciendo menos, después le daba una quina, luego le daba 400. Y luego le daba 200 y luego le daba 300 y luego le daba 200 y luego, no, hombre, ¿sabe qué? Mejor présteme para el camión.
Así, de puras de esas, ¿no? En vez de ir sumando, en vez de subir, me iba dando para abajo más gacho, más gacho. Y pues la jefa, mi jefita no conocía nada de Dios, ella empezó a conocer de Dios y pues nomás me decía que Dios me iba a cambiar, que Dios me iba a cambiar. Y pues empecé a hacer de todo, empecé a echar mentiras, empecé a perder relaciones de varias novias que tenía, empecé a mirar que por las drogas yo era capaz de hacer todo, ¿no? Gracias a Dios que no hice cosas fuertes, ¿no? Sí hice de andar mintiendo, de andar robando, de andar manipulando a mis familiares. E incluso me acuerdo que una vez una tía me dijo, oye, arréglame este salón, ¿no? Porque voy a, ¿cómo se dice? Voy a hacer una boda de platas, así como un aniversario. Y me pagó por adelantado, ¿no? Y pues ya cuando faltaba poquito, pues para el evento, ¿no? Pues eso era a las 6 de la tarde y yo me fui en la mañana, me fui a drogarme con lo que me había pagado. Y la tiré a León el jale ahí, le dejé todo el jale trunco, ¿no? Mocho. Y hasta ahorita, ahora que estoy en Cristo, digo, chale, va, ¿qué onda, va? ¿Cómo se ha sentido la tía, va? Que llegara bien arreglada y, o no sé, ¿verdad? O que llegara y qué pasó aquí, no hay nada hecho, todo el mugrero, ¿no? Y yo allá drogándome. O sea, a causa de las drogas, de por sí era un joven inexperto en la vida, me hice más irresponsable de lo que era. ¿Cuándo consideras, Fabián, hoy, o cuando te das cuenta ya al día de hoy, que ya eras un drogadicto? Bueno, cuando yo empecé a reconocerlo, fue cuando, pues después de, me acuerdo que en varias ocasiones la gente, los vecinos me decían que ya no era el mismo. Varias noviecillas que tuve también me decían lo mismo. Y pues dice, esto lo leí en un libro, que dice, si alguien te dice que tú eres un caballo, ignóralo. Si alguien te dice que tú eres, si alguien más te dice que tú eres un caballo, preocúpate. Pero si ya 3 personas te dicen que eres un caballo, ya cómprate una silla de montar. O sea, que está dejando saber que reconozcas, ¿no? Lo que, tu problema, ¿no? Tu condición. Y pues me acuerdo que al principio me lo empezó a decir mi familia, ¿no? Oye, tú ya no eres el mismo, ya estás bien flaco. Porque yo era gordito acá, así cachetón acá. Y me empecé a poner bien delgadito, bien flaquito. Parecía un perro pitbull, el cuerpecito y la cabezota. Y me acuerdo que pues empezó, ya no solamente mi familia, en el trabajo. Me decían, ¿qué onda, mijo? Te levantas bien tarde. Me dice, mira las ojeras, ¿cómo las traes? Me decían los maestros, ¿no? Me decían los compañeros del trabajo. Me dicen, oye, ya no puedes con el jale, ¿qué onda? ¿Qué traes? Y no lo quería yo reconocer. Y a veces donde iba siempre empecé a notar que daba mal aspecto, como que le caes gordo a la gente, ¿no? Así como si oleras bien gacho, bien feo. Y donde quiera que iba, por andar de grosero, de hablar puras maldiciones, puras groserías, la gente me quería pegar, la gente no me respetaba, la gente me miraba como que, como que me miraba así, me menospreciaba, ¿no? Y me lo decía en mi cara, ¿no? A causa de que era un drogadicto. Y una ocasión llegó un amigo de mi hermano mayor, de mi carnal, y ese camaradita era de acá del Pedregal, de acá del Topo Chico, y se juntaba ahí con unos pandilleros, ¿no? Y el vato llegaba ahí a vendernos merca y todo el rollo, ¿no? Y me acuerdo que una ocasión llegó él y me dijo, yo estaba en una llanta, es una placita que ahí había unas llantas, no había nada construido, unas llantas como banquitas. Y yo estaba sentado en una banca una llanta grandota, así como si fuera una mecedora, ¿no? Sí, sentadito, ¿no? Y estaba ahí, pues, forjándome un cigarro, ¿no? Para drogarme, ¿no? Y me empezó a mirar y él me dice, oye, Fabián, dice, eres un drogadicto. Me decía él me decía, no, Fra, eres un drogadicto. Tú no eras así, yo me acuerdo que tú no salías, nomás te la pasabas viendo la tele en tu casa y tu carnal te iba a sacar a fuerzas. Y mira, ahorita tú eres el que me está invitando. Y él se sorprendió, él me dijo eso como que sorprendido, oye, ¿cómo han cambiado los años, no? ¿Cómo han cambiado el tiempo, no? Y me dice, tú eres un drogadicto. Y yo le decía, no, nomás lo que es, acá lo que marca la aguja. Tú sabes, esos dichos de barrio, ¿no? Ahí, del gran cholo ahí. Y me recuerdo bien clarito que yo ya me empecé a preocupar, ¿no? Porque yo no lo quería reconocer. Y
Y me acuerdo que en una ocasión en la construcción, en la obra, yo me doy cuenta que se llegaba, cobraba los viernes y para el viernes, para el sábado ya no traía feria. Donde me fumaba todo, ¿verdad? En droga, le compraba a la banda, esto, lo otro, y para caerle bien a la gente, o a veces porque me drogaba, ¿no? Me ganchaban. Y, y recuerdo que en una ocasión un maestro me dijo, don Adrián, nunca se me olvida, un carpintero, ¿no? Me dijo, oye, mijito, me dice, ya cómprese un desodorante. Me dijo, cómprese un desodorante, mijo. Dice, no todo es pura motita, no todo es puro cotorreo. Y yo sentí bien gacho, me dio mucha vergüenza, ¿no? Porque yo no me estaba dando cuenta y me empecé a mirar en el espejo, ¿no? Mi jefa ahí tenía un gabinete y tenía un espejo bien bañadote, ¿va? Y me miraba y dije, chale, sí es cierto, ya estoy bien calilla, ¿no? Y me acuerdo que me miraba y ya me empecé a mirar yo que estaba bien calilla, ¿no? Bien flaquito, ¿no? Y que daba mal aspecto, ¿no? Que a lo mejor podría andar bien vestido o X, etcétera, pero ya daba mal aspecto, ¿no? Es como cuando pasas por un lugar donde hay un perro muerto, ¿no? Huele feo, ¿no? O sea, desagradable. Bueno, ya donde quiera que iba, daba un aspecto desagradable. Una ocasión andaba bien tolveno, ¿no? Para mi vergüenza. Y me fui a cortar el pelo a una barber, donde pues la pandilla ahí donde nos juntábamos estaba entrada, ¿no? Tenían pleito. Y me estaba haciendo fila para cortarme el pelo. Y ya me corté el pelo y me quedé a tolvenear ahí. Y yo me acuerdo que yo estaba ya bien mareado, bien alucinado. Y los vatos empezaron a jugar conmigo. ¿Qué onda? Me empezaron a empujar y pues yo andaba bien alucinado, no estaba, como quien Los dice, 5 sentidos. en mis 5 sentidos, ¿no? Yo nomás me acuerdo que estaba así con el rollo en la boca, ¿no? Y bien alucinado, ¿no? Y me miraba que estos vatos me traían para allá para acá. Y recuerdo claro que escuché una voz que decían, no hombre, vamos a picarlo aquí afuera, vamos a ponerle, vamos a bañarlo, este vato es de ahí abajo, está entrado. Y en eso había otro chavo que le decían el Castor, nunca se me olvida, porque estaba dientoncito, chaparrito, ¿va? Acá, morenito, ¿va? Elicianos el Castor. Y el Castor me defendió porque él trabajaba conmigo en la obra, ¿no? Y dijo, no, hombre, tíralo a León, este está morrillo, ¿verdad? Anda tolve, anda tóxico, no, tíralo a León. Todos me agarraron, sí, tóxico, 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 y me encerraron en una parte de la barber, así, en una parte de atrás, que era como un monte baldío, como un porche. Y ahí cuenta que eso ya cuando reaccioné dije, chale, ¿qué estoy haciendo, no? En pocas palabras, miraba cómo había un rechazo de parte ya no solamente de mi familia, sino también de parte de la sociedad y de parte también de la mala sociedad con la que me juntaba, ¿no? O sea, ya ni los drogadictos me querían ahí con ellos. Y fue donde me empecé a dar cuenta personalmente que yo era un drogadicto, pero que yo no lo quería admitir públicamente, ¿no? ¿Qué cosas te llevó a hacer las drogas, Fabián? ¿Qué cosas locas hiciste? Pues hice muchas cosas locas, ¿no? Pero gracias a Dios también evité hacer muchas cosas, ¿no? Porque pues en mi loquera pues a veces metía en problema a otras personas, ¿no? Echando mentiras, recuerdo que a veces me drogaba tanto que hacía cosas que después ya no me acordaba, ¿no? Una ocasión, bueno, en varias ocasiones, ¿no? Pues intenté abusar ¿cómo se dice? De personas, ¿no? Porque yo andaba bien drogado y no sabía lo que hacía, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión desperté todo golpeado y me dijeron, no, es que te quisiste pasar de listo y pues te golpearon. Y ahí empecé a mirar que chale, que pasaba, ¿no? Ahora también recuerdo bien clarito, ¿no? Que en una ocasión, más bien en varias ocasiones, despertaba y despertaba en otras casas, en otra colonia, o de la Alianza Real despertaba en San Miguel, en la agropecuaria, en un terreno baldío o en una casa con mucha raza ahí que la habíamos amanecido y no sé, ¿verdad? Dios me guardó de muchas cosas malas, ¿no? Pero yo recuerdo bien claro, ¿no? Que esas cosas, como lo que te comentaba, que eran lo que a mí como que me remordía, ¿no? Y en vez de querer, de crear, en vez de que saliera de mí, no, ya estoy mal, necesito cambiar, me hundía más en el vicio. Porque cuando me drogaba yo sentía que como que se me olvidaba lo que había hecho. Como que, mientras a mí no me importe lo que digan los demás, yo vivo feliz. Y por eso me drogaba, pues como que ya estaba esclavo, ¿no? Al vicio, ¿no? Yo me acuerdo que pues al principio no era como quien dice,
pura piedra, pura mota, unas cervezas. Pero cuando ya estaba bien ganchado, que la ansiedad no me la quitaba nada, me tenía que tolvenear. Porque el tolveneo me tumbaba, así me hacía que me olvidaba de todo, que anduviera desahuciado, ¿no? Nunca se me olvida que en una ocasión andaba desnudándome, ¿no? En la cuadra, ¿no? Ahí enfrente de la casa de mis jefes, ¿no? Y eso fue en la noche. Y yo ni siquiera me di cuenta. Y al día siguiente de qué pasó, ¿no? Me acuerdo que me dijo un camarada mío, ¿no? Me dijo, oye, vato, ya aliviánate. Me decía, ya. Me dice, no te pongas tolveno. Me dice, ayer te andabas acá, te andabas desnudando, va, pero con otras palabras, ¿no? Groseronas. Y el vato pues me estaba regañando, ¿no? Que me alivianara, ¿no? Me dice, no, ¿qué tal si llegan y te van a picar, te van a agarrar así, te van a bañar y esto, lo otro? Y pues esas cosas, ¿no? Empecé a perder buenos trabajos, empecé a perder la confianza de mi familia, empecé a perder la confianza de todas las personas con las que andaba trabajando. En una ocasión una persona me dijo, vamos a trabajar, no, pues sí, un trabajito, ¿no? Y, y me dijo, y yo me empecé a drogar, ¿no? Me puse el pomo aquí, y empecé a trabajar, ¿no? Y la persona no me dijo nada, aguanté 1, 2, 3, 4 días y de repente me habla, a ver, venga Fabián, señor rancherón de barba. Me dice, ¿cuántos días tiene trabajando conmigo? No, pues 4. ¿Cuánto me va a cobrar el día? No, que 200. Y me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo no lo puedo tener así drogado aquí. Me dice, no lo puedo tener así, ahí le va lo de toda la semana completa y agarre lo que quiera del refri. Era un señor de un depósito. Me dijo, pues ya no quiero que se me ande parando aquí. Y pues yo, pues en mi ignorancia, no, pues sobres, qué chido, ¿no? Pero dentro de mí sentí bien gacho, ¿no? Que esa, ¿cómo se llama? Esa acción, dije, chale, vaya, nadie me quiere, ¿no? Y me la pasaba ahí en el barrio, en la Alianza Real, de aquí, de allá. En las madrugadas no dormía, me iba, por ejemplo, ahí en mi barrio, era el barrio Guanajuato. Es el barrio Guanajuato. Bueno, no es mi barrio, es el barrio de la colonia, ¿no? Y no es mi casa, es la casa de mis padres. Y me acuerdo que ahí en el barrio Guanajuato ahí me juntaba. Y de repente me iba a las 12, se metían todos, 11. No, pues me iba allá al barrio Mexicali. No, al barrio Mexicali. No, pues allá se juntan otros, pues para el barrio Oaxaca. Y cuando menos acordaba, se me daba todo el día y toda la noche en la calle. De aquí, píquele allá. Y recuerdo que escuchaba voces que me decían, no te tomes fotos. No te tomes fotos. Porque si tomas fotos, te van a ver en el Facebook y te van a querer picar, te van a querer poner, van a pensar que le estás dando volteón. Y yo le hacía caso a esas voces. Ahorita me recuerdo y hice muchas cosas malas, ¿no? Y también antes de llegar al camino de Dios, yo ya estaba planeando hacer cosas más malas, ¿no? A veces acompañaba a un amigo mío, bueno, a varios, ¿no? Pasábamos por una zona como de terracería, ¿no? Se llama la agropecuaria. Y cada vez que pasábamos por ahí, yo escuchaba voces que me decían, como que, perdón, no voces, se me venían pensamientos que me decían, que se sentirá matar a alguien. Y yo decía, no, pues voy a matar a alguien, ¿no? Para ver qué se siente, ¿no? Me gustaría saber qué se siente matar a alguien. Y a esos pensamientos hasta yo me asustaba. Y a veces yo le decía eso a personas que estaban conmigo, ¿no? O que se juntaban ahí conmigo, que miraban, ¿no? Y hasta ellos se asustaban. Y siempre que salía con un amiguillo ahí del barrio, ¿no? Decía, lo voy a matar y lo voy a desaparecer, lo voy a enterrar aquí en la agropecuaria. Y yo ya me empecé a asustar porque ya no era lo que estaba haciendo, sino lo que estaba planeando hacer. Y luego un primillo mío, bueno, un primote, ¿no? Ya grande, ¿no? Me decía, no, hombre, yo conozco una persona que vende armas, te puedo conseguir armas, nomás dime con tiempo, ¿no? Y yo le decía, no, pues sí. Y ya estaba planeando, dije, no, pues voy a robar un Oxxo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero gracias a Dios que antes de que hiciera muchos de esos malos pensamientos que se me venían a mi mente, gracias a Dios que Dios alcanzó mi familia y también me alcanzó a mí. ¿Qué fue lo más bajo, Fabián, que tú recuerdas que la droga te llevó a hacer? ¿Qué fueron las cosas más bajas o que tú dices, esto fue lo peor? ¿Qué dices hoy? Llegó algún momento en tu vida en que dijiste, tú sabes que ya no quiero vivir. ¿Qué pasaba por tu mente? Ya cuando estás completamente hundido, ¿y qué pasa en ese momento? Bueno, una de las cosas que me afectaron, ¿no? Y que yo andaba,
que estando de drogadicto y sin Cristo, me di cuenta, ¿no? Era de que era un tolvenero, de que era un tolvenero, que ya no era un marihuano, que ya no era un piedrero. Sí consumía todo eso, pero que más que nada ya era un tolvenero. Y pues para la gente, pues los piedreros le tiran a los, ¿cómo se dicen? A los grifos, no, que los grifos son cabras, ¿no? Y los grifos les tiran a los piedreros, no, que ellos también. Pero ya en sí las personas, pues en el pandillerismo y en esas personas con las que me juntaba, ya lo más bajo era ser un drogadicto que te hubieras ganchado a lo que fuera, ¿no? Pero que te hubieras ya bien ganchado. Y lo peor era el tolveno, porque era lo más barato, con 5 pesos te ponías bien loco. Y bueno, esa fue una de las cosas, ¿no? Otra es que mi vida se me había hecho como un círculo y me acuerdo que todo iba bien y de repente me hacía el enojado y me iba y me reventaba a lo que sea, no sé, ya andaba mal, pero de repente me hacía el enojado y me aventaba una loquera mucho peor de como lo hacía normalmente, ¿no? Y otra que pues que a veces lastimaba a mi familia, ¿no? Lastimaba con mi boca a mis hermanos, los humillaba. Y gracias a Dios que Dios me ha ayudado a sanar mi corazón y a pedirles perdón a mi familia, ¿no? Pero a mucha de mi familia la dañé no con golpes o maltratos, pero sí con mi boca mucho tiempo y les hice mucho daño, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios rompió eso y he podido arreglar cuentas con mi familia. ¿Algún momento fue ya no había ganas de vivir en ti? Sí, en muchos momentos. Porque como te comento, como le comento, yo viví una vida, como quien dice, aceleradita, ¿no? Se podría decir. Porque pues todo niño desea andar en un carrito o desea hacer algo de grande, ¿no? Y en mi caso, todo niño quiere estar con su papá, todo niño quiere estar con su mamá, todo niño, si quiere unas papitas se le antoja, ¿no? Gracias a Dios mis padres nunca me, como quien dice, me descuidaron en ese aspecto, ¿no? Siempre me acuerdo que, como quien dice, tuve un poquito de todo en mi infancia, ¿no? Eh, y eso, o sea, esa necesidad como niño, o sea, sí estuve satisfecho, ¿no? De que me llevaban, me acuerdo que me gustaba la película El Hombre Araña y mi familia se curaba me ponía en un pasillo así como el Hombre Araña. Y pues en ese aspecto, como niño, nunca me faltó nada. Sí me faltó a lo mejor un poquito de tiempo con mi familia, ¿no? Pero en ese aspecto de las cosas materiales, todo eso, mi familia me regalaba ropa, me regalaba juguetes, mi familia me echaba porras, me echaba ánimos. Y también mis padres, ¿no? Todos, ¿no? Eso en ese lado, pues yo ya lo había experimentado, ¿no? O sea, no tuve una necesidad de una familia, porque pues tengo una familia numerosa y siempre estuvo ese apoyo moral de parte de mi familia. Pero cuando empecé a crecer, pues yo decía, no, cuando tenga unos tenis, cuando tenga dinero, cuando tenga un trabajo, cuando tenga un teléfono, cuando tenga esto, o el día en que yo tenga esto, voy a ser feliz. Eso era lo que se me venía a mi mente, ¿no? Y una de las cosas esas fue, no, que el día que tenga esto, que tenga esta ropa, pues me empecé a comprar esa ropa y no vivía feliz, no me sentía satisfecho. Cuando empecé a tener trabajo, que empecé a ganar, que me empecé a drogar, que empecé a malgastar, X, etcétera, tampoco me sentía feliz, porque ya lo había probado. Y otra que decía, no, cuando tenga una esposa, cuando tenga una pareja, cuando tenga una novia, voy a ser feliz. Y cuando pasa eso, tampoco me sentía satisfecho. O sea, sentía algo dentro de mí que no podía satisfacerlo, ¿no? Donde vivo, enfrente vivo una cuadra así bien raras, ¿no? Que están ahí las cuadras en la Alianza Real y vivo exactamente enfrente de una placita. Bueno, vivía, ¿no? Ahí viven ahorita mis padres. Y había un amigo mío que le hacíamos el foquito, porque a veces se rapaba o porque tenía cabeza de foco, le hacíamos el foquito. Y pues el foquito una vez se sentó conmigo y andábamos los dos líneas, ¿no? Y le digo, oye, foco, fíjate que tengo novia, tengo familia, tengo trabajo, traigo un teléfono chido, me acabo de comprar una tablet y ¿sabes de qué? Me estoy aventando un cigarro, pero siento que algo me falta. Y como el foquito andaba un poquito entradillo, ¿no? Dice, oye, yo también siento eso, ¿por qué será?
O sea, sí, y nos empezamos a reír, ¿no? En nuestra ignorancia nos empezamos a reír, no, pues son cosas, no sabíamos, ¿no? Pero estábamos ignorantes de las cosas de Dios, de que tenemos un alma, que tenemos un espíritu. Estaba ignorante de que solamente Dios puede llenar el vacío de una persona, que solamente Dios es el que puede llenar el molde de nuestro corazón. Estaba ignorante de eso y pues lo trataba de hacer con otras cosas, ¿no? Y cuando ya llegaba ese momento ya no tenía deseos de vivir. ¿Por qué? Porque ya había probado todas las cosas que yo pensaba que iba a hacerme feliz. Como drogadicto había probado muchas drogas. Que yo pensaba que cuando probara el cristal, que cuando probara la marihuana, que cuando probara la piedra, que cuando probara el tolveno, que cuando probara, no sé, una clase de vino caro, iba a ser feliz. Pero cuando lo hice me di cuenta que no. Que pensaba que cuando tuviera una pareja, una cónyuge, iba a vivir feliz. Pero realmente no fue así. Como quien dice, en pocas palabras, la palabra correcta es me fui decepcionado cuando hice algo que me pensaba que me iba a hacer feliz. Esa es la palabra correcta. O sea, me decepcioné al momento de probar o hacer las cosas que yo quería y pensaba que me iban a hacer feliz. Me di cuenta que no vivía feliz. Muy bien, Fabián. ¿Qué, qué cosas tienen que pasar o qué pasó? ¿Qué decisiones, qué acciones hiciste para que tú voltearas a ver a Jesús? Bueno, primeramente, pues mi familia, debido a que como te comento, ¿no? Que viví en varios tipos de familia, ¿no? Varios tipos de primos, de hermanos, de varios tíos, varios tías, muchas personas, ¿no? Y pues también con mis padres, ¿no? Mis padres pues empezaron ellos a tener problemas, ¿no? Y llegó un momento en el cual ellos tenían mucho, como quien dice, mucho pleito entre ellos y que ya se peleaban por el amor de nosotros. Mi papá, no, que te voy a llevar al cine. Y la jefa, no, pues vengas, me lo voy a las albercas. Y como a ver una competencia, ¿no? Por ese lado. Pero lo que más me sorprendió, ¿no? Y que me ayudó a voltear al Señor Jesucristo. Es de que yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba fuera de mi casa, ¿no? Y no me acuerdo si me estaba fumando un cigarro o no, ¿verdad? Pero recuerdo bien claro que mi mamá estaba barriendo la calle. Y en eso pasó una señora por el otro lado, ¿no? De la cuadra, ¿no? Y de mi mamá, pues era, pues no tenía a Dios, ¿no? Y me dice, oye, como que aquella señora yo la conozco. Y me empezaba a sacar plática, ¿no? La jefa. Y me acuerdo que, no, pues yo tiré a León. Y así pasaron varios días y de repente un día, pues la señora ya no dio por la otra cuadra, ¿no? Pasó por la cuadra de nosotros. Y la señora se iba acercando, se iba acercando, se iba acercando para la casa de nosotros para pasar por la calle. Y mi jefita se iba haciendo para el medio, se iba haciendo para el medio, barriendo, barriendo. Y de repente casualmente se toparon. Y mi jefita le preguntó a la señora, oiga, ¿usted de casualidad es de tal colonia? Sí, no, sí, soy de tal cuadra. Ah, sí, nosotros vivíamos allá. Resultó ser una vecina que había vivido en una de las colonias de mi infancia, ¿no? En la Nuevo Escobedo. Y resulta, es una señora chaparrita, va acá, unos lentes acá grandotes, va estilo lupa, va. Y acá agradable, una voz simpática, ¿no? Y sí, le empezó a sacar plática a mi jefita, ¿no? Y como que no queriendo empezaron a hacer migas. Pero nunca en mi mente se me ocurrió que esa hermana, perdón, que esa, ya dije que esa hermana, que esa señora era hermana. No parecía hermana. Parecía una persona normal, ¿no? Así de la calle, una persona, no de la calle, o sea, una persona común y corriente, no sé, una persona normal. Y pues resultó que no era nada de normal, es una persona sobrenatural esa señora, ¿no? Porque empezó a ganarse a mi jefita, empezó a tomar tiempo con mi jefita, empezó a ganársela para el reino de Dios, para el Señor Jesucristo. Y pues mi jefa estaba prendida, ¿no? La jefa, ¿no? Cuando no tenía a Cristo. Me acuerdo que en una ocasión, siempre le digo y mi jefa le da risa, ¿no? Y a mi familia le da risa que en una ocasión andaba con mi jefe en el camión, entregando material, andábamos ahí repartiendo unas cosillas. Y de repente miramos un bolón de personas, así como cuando están dando despensas, ¿no? Que la gente se acerca y comida gratis y se empieza, como quien dice, a juntar raza. Y dice mi jefa, a ver, vamos a ver qué traen las personas algüenderas ahí. ¿Verdad? Bueno, no dijo personas, dijo otras palabras, ¿no? Que no las puedo decir porque pues
chale, ya tengo a Cristo en mi vida, ¿no? Y me acuerdo que vamos bajándonos del camión ahí de chismosotes, ¿no? Y el jefe. ¿Y qué crees que era, vato? Ni te imaginas qué imagen vieron mis ojos. Estaba mi jefita y otras dos carnalas de ella, sus dos hermanas. Estaban reventando un cantón y estaban poniéndole a otras señoras. Paz, acá, ¿qué onda va con la jefa? Yo no conocí a esa mamá. Esa es mi mamá. Y mi jefe, no, vámonos. Nos fuimos, desafanamos, ¿no? Y siempre se quedó eso, no en el aspecto de vivir en el pasado, sino de que yo tomé esa actitud guerrera, ¿no? Y pues mi jefa, pues también de repente, cuando le contestábamos o le alzábamos la voz, pues tú sabes que nunca faltan las herramientas de crianza en México, ¿no? Lo que es el cinto, la chancla de esas, ¿no? Esas chanclas cafezotas así de antes, ¿no? Y la chancla de pata de gallo y de repente pues hasta el palo de escoba, ¿no? Ya estando, ¿va? Yo me acuerdo que yo era bien como quien dice, la hartaba, llega un punto que la hartaba. Y una vez me agarró con el palo y las tortillas, paz, y me pegó en el codito, así, aquí en el codito, y duele bien feo, aquí va, le dije, espérese, me duele, y me aprovechó que me dolió el codito, me doblejó, y me empezó a agarrar con el palo de las tortillas, machín, ¿verdad? Y eso, o sea, yo conocía en pocas palabras cómo era mi jefita, y empecé a mirar cómo Dios la fue transformando, y cómo... A través de esa amiga de la banqueta. A través de esa señora que empezó a invitarla a la iglesia. Y mi mamá empezó a irse a los encuentros. Me acuerdo que al principio empezó ahí a ir una célula. Estaban unos hermanos dándole, ¿cómo se llama? Las 14 lecciones. Estaban dando las 14 lecciones. Y mi mamá empezó a ir con las hermanas y ahí, esto y lo otro. Y yo, pues, tú sabes, el típico mexicano, ¿no? Imagínate un tolvenero de la Alianza Real tirándole rollo a su jefa. Que, hermanita, aleluya, esto, lo otro, ¿verdad? Hermana, alabados al Señor. Me burlaba bien machín de ella, le tiraba rollo. Y yo me acuerdo que mi mamá se me quedaba viendo así con una mirada estilo Terminator, ¿va? Con ganas de pegarme, ¿no? Y se aguantaba y no me decía nada. De repente sí como que explotaba, ¿no? Me decía, bueno, pues ya es tú. Soy cristiana, pero no estoy mensa, ¿eh? Ajá, ¿qué onda? No que muy hermana. Yo también la aventaba ahí la tarjeta roja. Para eso vas a la iglesia. Pero llegó un momento en el cual ya miré como quien dice, fue su transformación, ¿no? Miré cómo ella... Transición. Ándale, esa metamorfosis, esa transición, cómo fue ese cambio, ¿no? De que pues ella era agresiva, esto, lo otro, va. A veces le iban a cobrar las ¿cómo se dicen? Los que te sacan préstamos y todo eso, y decían, no, hombre, no les voy a pagar, y te harás muy grandota, y no te voy a cargar, le decían a la jefa, ¿no? Y eso a mí como quien dice, me sorprendió, ¿no? Que empecé a mirar que ella empezó a cambiar y me empezó a hablar de Dios, no con palabras, sino con sus hechos, ¿no? Su testimonio. Con su testimonio, ¿no? Como quien dice, hay gente que dice, no, yo sé lo que tengo, o sea, yo sé quién es mi familia, yo sé quién soy, yo me conozco, ¿no? Yo conozco a esa persona porque la conozco. Bueno, es muy diferente que le hables a alguien de Dios en la vía pública, pero otra cosa es que tú vivas con alguien en su casa. Y en este caso, ese alguien era yo, que vivía con mi mamá en la casa. Y empecé a mirar que ella cambió su trabajo, cambió su manera de hablar, su manera de tratarnos. Y siempre hubo un rechazo de parte mía hacia ella cuando me hablaba de Dios. Porque yo decía, ¿a poco ya Dios te perdonó por todo lo que he sufrido, todo el tiempo que yo estaba solo, cada vez que esto, lo otro, le reprochaba el pasado, ¿no? E igual también a mi papá. Y yo era bien grosero, bien malcriado, les faltaba el respeto. Me acuerdo que a veces esa señora, esa hermana, iba a la casa y yo le decía, hermana, lárguese de mi casa. Y ya mi mamá también la corría. Y mi mamá se reía y decía, oye, espérate, pues si esta es mi casa, no es tuya, yo la compré. Y las corría, las maltrataba. Pero lo más chido de esta historia, de este testimonio, es de que estas mujeres nunca se doblegaron, nunca se intimidaron. Al contrario, siempre tuvieron una fe templada, ¿no? Que me separaban y me decían, de rato tú le vas a servir a Dios. Ya te miro que le estás sirviendo a Dios. Quién sabe cómo, pero le vas a servir a Dios. Y luego se acoplaba con mi jefa y entre las dos me empezaban a hablar de Dios. Y yo me agarraba a poner ahí con ellas. Que no sé qué, ustedes, hermanas, que son bien chismosas y no quieren lavar los trastes, esto. No, les empezaba a tirar carrilla, ¿no? Pero nunca como quien dice, nunca les pude apagar ese fuego.
nunca les pude, como quien dice, pinchar el globo, nunca pude hacer nada, porque pues era Dios en sus vidas, ¿no? Ya, ellas lo que me estaban diciendo era lo que estaban viviendo. Y recuerdo bien clarito que ya después mi jefita ya no me hablaba así de que estás mal, drogadicto, no, ya me empezó a hablar con amor. Y yo le decía, ahora sí, después de que me cacheteabas y esto y lo otro, yo ahora sí, me eres bien hermanita, me regalas ropa. Me acuerdo que a veces mi jefita me hacía unos huevitos estrellados, frijolitos refritos, unas salchichitas, un cocón bien helado. Y me acuerdo que nomás que le faltaba sal a algo, no, esto no trae sal, y la aventaba el plato de la comida así, paz. Y yo miraba a mi mamá, no la miraba así, o sea, yo la miraba y me acuerdo que traía la palita de esas de para los huevos, esas, las del el manguito de madera y larguitas, ¿no? Y se me quedó viendo así y miré que apretó ¿cómo se llama? La palita, la espátula, ¿no? Ajá. Y se me quedó viendo así. Y más me miró así y se me quedó viendo así una mirada fuerte, ¿no? Que me quería contestar, que me quería decir algo. Y miré cómo, no sé cómo le hizo, pero se contuvo, se dio la vuelta, miró hacia la estufa y empezó a llorar. No a llorar así, no, empezó así donde como que digiriendo esa actitud mía, ¿no? O sea, miré cómo me pudo perdonar, se pudo contener. Y eso es algo que a mí me impactó, que yo dije, sí, la vez pasada que reventó el cantón, y ahorita o sea, no entraba en mi cabeza había un shock, que como una persona que después de ser muy agresiva, que no se dejaba, ahorita yo le estoy haciendo esto y no reaccione de la misma manera que antes. Y ahí es donde entra un refrán que dice, un cristiano no se mide por sus palabras, sino por sus reacciones, ¿no? Y pues nunca le pude, hasta la fecha no, nunca. Y no es que la quiera desanimar o algo, pero no, la miro ahí que le está poniendo para Cristo, ¿no? Y después de ahí, Fabián, ¿qué pasa? ¿Tu vida sigue ahí en las drogas aún? ¿En qué Sí, momento pasó la atención? ¿Alguna vez atentaste contra tu vida? bueno, después de que ella conoció de Dios, conoció al Señor Jesucristo y lo empezó a seguir, ya cambió mi vida. ¿En qué aspecto? De que yo miraba como todos los miércoles, todos los domingos, mi jefita me invitaba a venir a la iglesia y yo la rechazaba, pero nunca me obligaron, o sea, como que a fuerzas vamos a la iglesia porque tienes que ir. Y a veces me decía, vamos, te voy a pichar una comida china. Y venía, pero no me metía al servicio de iglesia, nomás venía a la iglesia y me quedaba afuera, unas cerquitas. Y le decía, oiga, tú me dijiste que viniera, pero nunca me dijiste que yo, ¿cómo se llama?, entrara. Ahora si me cumplía. Y en ese transcurso, yo me acuerdo que a veces que ellos se venían a la iglesia, ellos, porque era ella con mis hermanos y vecinos y la señora, la hermana, yo me acuerdo que yo me quedaba solo en la casa y miraba así como todo gris y miraba y me empezaba a escuchar voces, ¿no? Y esas voces me decían, hasta ahora que estoy en Cristo, pues me doy cuenta que pues eran los espíritus malos, ¿no? De parte del enemigo que me estaban queriendo robar mi vida, ¿no? Porque me decían, ahórcate, ya no tienes nada que vivir, ahórcate, ahórcate. Y me acuerdo que una vez me subí a la placa, ¿verdad? De la casa, ¿no? Y estaban unas varillas dobladas y estaba un tendedero y ya había hecho un tendedero de esos baratotes de plástico, no lo había hecho como triple, ¿no? Y con unos nudos y ya me iba a ahorcar. Le estaba, o sea, como si hubiera estado, como quien dice, engatusado, no sé, así. Sí, ahórcate, sí, está bien, me ahorca. Y cuando voy reaccionando que ya había amarrado ¿cómo se llama? El tendedero a la varilla, a una varilla que estaba por ahí, una columna. Recuerdo que escuché también un pensamiento que me decía, antes de ahorcarte, escribe una carta donde le eches la culpa a tu mamá, de que por su culpa tú te estás ahorcando. O sea, yo que algo me impulsaba a tener un rencor hacia mis padres y no sabía dónde salía tanto eso. Y recuerdo que cuando escuché eso, como que reaccioné y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? No sé
cómo fue que reaccioné, pero me di cuenta que un momento más y yo me hubiera ahorcado. Y yo pensaba que estaba quedando loco por las drogas, X, etcétera. Pero realmente era el escenario de una guerra espiritual, ¿no? Lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Eso fue una. Y yo me acuerdo que como me preguntabas anteriormente y ahorita, ¿no? Respecto a estas dos preguntas, de que se había atentado contra mi vida. ¿Sabes de qué? Mira, me acuerdo que yo ya no tenía, perdón, y que me preguntaste también sobre si había intentado algo contra mi vida y si tenía deseos de vivir, ¿no? O de morir, ¿no? Bueno, yo ya como ya había probado muchas cositas que pensaba que me iban a hacer feliz y no era así, pues ya no tenía deseos de vivir porque literalmente ya había hecho todo lo que yo creía que tenía que hacer para vivir feliz y ya no le hallaba sentido a mi vida. ¿Y qué pasa? Que me empezaba a ir a las conexiones de droga donde yo sabía que me conocían por parte de mi hermano, por parte mía, por parte de la pandilla, de que tenía problemas ahí. Y yo iba y yo dije, no, ojalá y estos vatos me maten a mí, no, que me piquen, que me den unos fierrazos, algo, ¿no? Se me venían pensamientos así, pero no sucedía. Lo único que sucedía es que al último me terminaba siendo bien amigos de los de las conexiones o los pandilleros. Y recuerdo que hasta una ocasión uno que yo le había pegado a él me defendió de otros. Dije, yo le pegué a él, no entendía yo. Y yo pensaba que andaba bien recio, pero realmente era la misericordia de Dios la que me estaba cuidando. Estaba con ese tipo de conducta suicida, pues fue primero la que te comento, ¿no? De cuando me intenté ahorcar, que no sucedió, gracias a Dios. La segunda, que yo iba a lugares peligrosos para ver si perdía la vida, porque ya no tenía de vivir, decía, no, pues no tengo nada que perder, pues sobres, ¿no? Si me matan, pues que me maten. Pero no pasaba nada. Pasaba todo lo contrario, que terminaba estando seguro en la maldad. Y ahí fue donde me di cuenta que Dios tenía algo para mi vida, ¿no? Que me empecé a dar cuenta de que ya era Dios tratando con mi vida, pero mi orgullo, como todo mexicano, no quería aceptar de que Dios me estaba cuidando, de que Dios me estaba guardando. Yo no quería aceptar eso. Y empezaron a pasar cosas sobrenaturales, ¿no? ¿Cómo se llama? Que marcaron mi vida, ¿no? Una de esas fue que en una ocasión, pues la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen y te vaya bien en ellos. Y en ese entonces, pues yo no sabía. Y si lo había escuchado, no lo ponía en serio, no lo agarraba serio. Y recuerdo que en una ocasión yo me compré un teléfono bueno, robado. Y lo había comprado bien barato. Y compré una tablet también, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión mi jefita me dijo, oye, déjales el teléfono a tus hermanos, dice, para poder llamarles de ratito, ¿no? Porque voy a ir a trabajar. Y dije, no, ¿por qué? Si es mío, yo lo compré, para eso trabajo, que esto me costó mucho y nada, me ha costado bien poquillo, pues era robado. Y me dijo la jefa, nomás porque no quieres, se te va a venir quebrando. Y ese mismo día, en la construcción donde andaba trabajando, tuve un pleito con otro trabajador y pues lo golpeé, ¿no? Y cuando lo golpeé le aventé un block y se me había olvidado que el celular lo había puesto adentro del block. Y cuando le aventé el block, cayó el celular y le cayó arriba el block. Y me acordé en mi mente. Y lo único que se me vino a mi mente, mi mamá tiene la culpa, me echó la mala sal. Ay, Jesús. Y recuerdo bien clarito eso como si fuera ayer. Y yo llegué reclamándole por su culpa al teléfono. Y mi mamá risa y risa. No, fue Dios el que te advirtió. Dios me usó, que no sé qué. Hablándome de Dios. No, tú Dios, que no sé qué. Así quedó. Y en esos mismos días, pues dije, no, pues ahora me llevo la tablet, ¿no? Para estar escuchando música de perdido o algo, ¿no? Y de ahí me acuerdo que andaba trabajando en una parte de San Pedro. Un trabajo nuevo, ¿no? Tenía poquito que entraba a trabajar ahí. Y la jefa me dijo, oye, déjales la tablet a tus hermanos, porque fue lo del apagón analógico. Me dijo, para que se pongan a jugar ahí algo, para que miren algo, porque por la tele ahorita ya no jala. Y le dije, no, ¿por qué? A mí me ha costado mucho. La misma historia me puse al tú por tú, que porque yo tenía que esto, que el otro. Y me dijo lo mismo mi jefa. Me dijo, ya, déjenlo, envidioso, capaz si se le quebre como el teléfono, no sé qué me empezó a decir. Y me fui a trabajar para San Pedro y no sé qué andaba haciendo y la tablet se me quebró.
y ya no pudo funcionar, nomás escuchaba la música corrida y ya hasta que se le acababa la pila. Y yo me regresé bien enojado. De seguro usted me está haciendo brujería o algo, ¿no? Bien ignorante, ¿no? De las cosas de Dios. Pero ya era Dios, ¿no? El que estaba tratando con mi vida, ¿no? Ya había un respaldo, ¿no? Que tú pelees con alguien que no tiene poder, pues le vas a ganar. Pero si tú peleas con alguien que tiene un respaldo, el poder de que sea, ¿no? Pues ahí hay una diferencia, ¿no? Y pues yo estaba peleando con mi mamá, estaba peleando con mi familia, pero ellos tienen el respaldo de Dios. Y pues, como dice una historia, ¿no? Una viejita dice, cuando Dios manda hasta el diablo obedece, ¿no? Y recuerdo que en esos días así quedó, ¿no? Así quedó que yo estaba así que ya no quería vivir, bien amargado. Y donde quiera que iba, alguien me hablaba de Dios. Alguien me hablaba de Dios. En una ocasión que me estaba drogando con unos compas, ¿no? Uno me dice, oye Fabián, me dice, ¿por qué no te vas a internar ahí arriba del Cerro del Topo? Yo he estado interno ahí. Son 3 meses. Ves, ahí te dan de comer y te hablan de Dios y se pone chido ahí, puros vatos malandros. Me dice, mira, yo ya estoy grande, pero tú estás morrillo y para que andes en este jale del tolveno y en esta vida no tienes futuro. Me dice, pero yo ya estoy grande, pero tú estás morrillo. Pues todavía te puedes alivianar. Y yo en mi mente, lo primero que se vino a mi mente, dije, de seguro que a este vato mi jefa le está pagando una feria para que me hable del lugar, porque era la casa de rescate y la iglesia. Y yo ya sabía, mi mamá a veces me decía, no, vete a internar ahí, esto, el otro, y ya tiraba león. Y fue lo que se me venía a mi mente, ¿no? Y de repente un día le reclamé a la jefa, ¿para qué me andas mandando gente? ¿Para que me hablen? Ya me quieres lavar el cerebro como te lavaron a ti el cerebro ahí los hermanitos. No, yo a ti ya te lavaron, pero a mí no. Yo sí soy inteligente, yo sí soy maduro. A mí no me van a envolver los hermanos como te están envolviendo a ti. De seguro vas a la iglesia porque ahí tienes un nombre. De seguro vas ahí. Hombre, le empezaba a tirar mucho rollo, ¿no? Y mi jefa pues no se quedaba callada. Me dice, sí, al único hombre que voy a ver es ahí el Señor Jesucristo. Y yo no les dije nada, es Dios. Yo ni sabía que ese había estado ahí. Y mi mamá se empezó a hacer camarada de ese vato. Y mi mamá le hablaba de Dios y a veces le daba una botana a ese vato. Y dije, ¿qué onda? Dije, ya como quien dice, estaba acorralado, ¿no? Ya donde quiera me hablaban de Dios. Y decía, no, pues ya no me voy a juntar aquí, me voy a ir para otro barrio. Y me acuerdo que me empecé a juntar con otra pandilla, otro barrio, que eran amigos también habían sido amigos de mi hermano en la maldad. Y de repente un día estábamos ahí loqueando, estaba con otra chica, con otro chico, y estábamos pues consumiendo químicos, ¿no? De pues tolveno y todo eso, ¿no? Alucinógenos. Y recuerdo que de repente en eso miramos de lejos unas señoras. Eran 2 señoras chaparritas, güeras, piel blanca. Una traía el pelo rojo, otra era pues una señora ya grande, ¿no? La verdad se parecía a mi jefa, a esa señora, ¿no? Yo no sabía que eran hermanas, ¿no? Y pues venían caminando así bien salsa, ¿no? Y venían con un puño de morrillos, ¿no? Y pues yo estaba loqueando, ¿no? Ahí. Y de repente se nos acercan. Y la chica que estaba ahí con nosotros era novia de un amigo mío. Y yo era novio de un amigo de ella. Y de repente se nos acerca y nos dice la señora. Me dice, ustedes pueden hacer las cosas bien con Dios. Y yo le digo, no somos nada. No, es mi amiga acá. Y empezó a como que romper el hielo, ¿no? Y en eso de repente me dice, yo también era loca, pero Cristo me salvó. Esas señoras eran de otra iglesita, que nada que ver con mi mamá, nada que ver con gente de mi barrio, nada que ver. No sé dónde salieron esas mujeres, ¿no? Y esos niños. Y me dijeron, no, tal día vamos a tener un evento, vayan y les vamos a dar unos taquitos y les vamos a dar, ¿cómo se llama? Unas cocas, nos invitaron. Hasta la fecha yo creo me siguen esperando, no me paré. Pero se quedó eso así en mi corazón de que, chale, por donde quiera que voy me hablan de Dios. Y pues, como quien dice, hasta que tronó la nuez, ¿no? Empecé a buscar a Dios. ¿Y cómo lo empecé a buscar? En lo oculto, ¿no? En lo secreto. ¿Por qué? Porque no, pues la cultura mexicana no es de que hay mucho machismo, ¿no? De que, no, yo mero me avento un tiro, malandrote, esto, lo otro, ¿no? Y que uno no se quiere ver mal. Y recuerdo que pues ya habían tenido de conducta suicida y ya no tenía deseos de vivir. A veces llegaba bien drogado, me drogaba con muchas cosas para poder dormir y no podía dormir.
Y llegó un momento que me acuerdo que mi carnal mayor me regaló un cobertor bien calientito de los Tigres, papá, así. Y en ese cobertor me daba vueltas y yo dormía en la sala y así como unos cuantos metros dormía en mi carnala. Y ya pues estábamos un poquito ahí amontonados en la casa, ¿no? Y me acuerdo que yo me envolvía en ese cobertor y con unas 3, 4 almohadas y gritaba en la madrugada, ¡ah! ¡Déjame en paz! Le decía a Dios, que quería conmigo, ¿no? Y si tú eras decía, si era real, ayúdame, no sé qué hacer, me siento solo. Me acuerdo que le decía, digo, tengo amigos, pero me siento solo, tengo dinero, pero siento que algo me falta. Y empecé a buscar a Dios como quien dice, con mis propias palabras, sin saber nada de las cosas de Dios, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión me invitaron a un encuentro de jóvenes aquí en la iglesia, Reino Sobrenatural, y fui a ese encuentro de jóvenes, nos llevaron para la Cola del Caballo, allá a Santiago creo que se llama allá, y hubo un evento de rap bien chido, unos vatos rapeando, miré ahí a jóvenes, hombres y mujeres separados, que estaban bailando freestyle, y dije, esta no es una iglesia normal, y pues conocí a nuestro pastor, al pastor Julio Rivas, que empezó a predicar del perdón y pareciera que todo lo que estaba hablando era lo que yo estaba viviendo. Y tuve una experiencia con Dios, tuve una experiencia con el poder sobrenatural del Señor Jesucristo, pero tomé una muy mala decisión, que fue no querer seguirlo siguiendo, ¿no? No quería rendirme mi voluntad porque me gustaba todavía la maldad. Dije, no, es que si ya me entrego a Cristo, no voy a poder ir a los bailes Colombia, no voy a poder tener varias novias, no voy a poder haciendo esto, no voy a poder andar haciendo esto, no voy a poder andar haciendo el otro, no voy a poder ir a los bailes norteños, esto, me iba en un viaje, ¿no? Y pues tomé la mala decisión de no seguir a Cristo. Y me fue, parece cosa adrede, me fue mucho peor. Y empecé a mirar que ya estaba, de por sí era drogadicto, tolvenero, esto, lo otro. Ahora había, como quien dice, recaído mucho más bajo, ¿no? Ya empecé a andar cochino, empezaba a andar ahí con la misma ropa, que ya no me compraba ropa, ya no mantenía, no trabajaba, ya ni el vicio lo mantenía y empezaba a hacer otras cositas de cosas malas, ¿no? Para poder mantener mi vicio, ¿no? A veces me daban droga para venderla o iba y les compraba droga a otros, los tumbaba. Como quien dice, ya me había hecho un callejero. De ser un niño mimado de la casa, terminé siendo un drogadicto en la calle, como quien dice, una rata palona cochina. Ay, pues. Y hay cuenta que, pues yo ya llegó un momento en que me acuerdo que arriba de la misma placa donde me intenté ahorcar, yo me acuerdo que miré así, estaba tolveno, ¿no? Y de repente empecé a pelearme con Dios, ¿no? Empecé a reclamar, le dije, ¿por qué? ¿Por qué a mí me tocó esta vida? Yo andaba drogado. Y le dije, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Empecé a reclamarle, ¿no? Que por qué esto, por qué el otro. Y una de las cosas que nunca se me olvida que le dije en esa ocasión, le dije, si tú eres real, Señor, le dije, si tú eres real, Jesús, le dije, perdóname, porque yo sé que no estoy bien contigo. Yo estaba consciente que no estaba bien, pero mi orgullo no me dejaba demostrarlo. Y me dijo, perdón, y le digo a Dios, le digo, ¿sabes de qué? Si tú eres real, Jesús, perdóname, yo sé que no estoy bien contigo, pero sácame del vicio, sácame de las drogas. Y si tú me sacas del vicio, de las drogas, de esta vida, y me mandas una ruca que no me haga el Sancho, nunca se me olvida, le dije con esas palabras, le dije, yo te voy a servir, te voy a entregar mi vida. Le dije, yo estaba, y en eso ahí de mi casa de placa se miraban un puño de tolveneros que se juntaban por ahí en la placita. Le dije, yo me burlaba de ellos y ahora estoy peor que ellos. Porque esos vatos eran tolveneros, eran drogadictos, pero no estaban tan tiradotes como estaba yo estaba peor que ellos. Y de cuenta que eso, como quien dice, sin saberlo, fue mi oración ese fue mi clamor, ¿no? Eso fue la manera en que me humillé con Dios. Y más o menos, no exactamente, pero como en un transcurso de unos 3 meses después de que hice eso, pues empezaron a pasar unos sucesos, ¿no? Que empezaron a desaparecer gente en el barrio, empezaban a matar a gente y empezaron a decir, no, que andan haciendo limpieza, que andan sobre los chapulines, andate con cuidado, me decían los camaradas, esto y lo otro, ¿no? Y varios, ¿no? No nada más ahí nosotros, ¿no? Y me acuerdo que mi jefita me decía, oye, Fabiana, ¿qué andas drogado? Le digo, no, jefa,
Me dice, ¿por qué no te internas? Mira cómo trae los ojos, pareces una hormiga. O sea, que trae los ojos bien rojos. Ojón. Y me dice, no, andas bien mal. Me dice, le digo, no, jefa, no ando bien, ando bien. Y yo sabía dentro de mí, me sentía bien mal, ¿no? Que yo sabía que sí estaba mal y no lo quería aceptar. Por vergüenza, ¿no? De humillarme, ¿no? De reconocer, ¿no? Y me acuerdo que mi jefita me dijo, el primer paso es reconocer tu condición, acepta lo que andas bien drogado. Ves, intérnate ahí, nada más 3 meses, te vamos a ayudar con lo que podamos. Y yo le dije, no, hombre, ¿sabe qué? Yo no me quiero internar ahí, yo no quiero ir ahí, porque siento que si voy, ya no voy a salir. Y mi jefa se quedó así. Y yo nomás le dije eso, la verdad, se lo dije en serio, y se lo dije para que ya no me estuviera molestando. Y para estar comiendo unas tortillas de harina que estaba haciendo, ¿no? En la casa. Y me acuerdo que hasta ese día me pichó una coca bien heladota de vidrio, ¿no? Y no estoy promocionando a Coca-Cola, ¿va? Bueno, ahí le borras eso. Y recuerdo bien clarito, brother, que después de ahí ya fue cuando empecé a escuchar más esas voces y escuchaba que esas mismas voces, así la misma voz que me decía que me ahorcara, me empezaba a decir, vive la vida loca, y me empecé a desenfrenar y empezaron a salir muchas cosas ahí en el barrio, drogas nuevas y esto, el otro. Y un amigo mío desde la infancia, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Pues empezó a andar mal, ¿no? Empezó a andar ahí de sicario, esto, lo otro, y me empecé a dejar irme en su rollo, ¿no? Y me empezó a involucrar en otras adicciones, esto, lo otro. Como quien dice, se disparó como que algo en mí, ¿no? Que ya no era yo, que ya estaba esclavo, que yo ya no quería vivir así, pero seguía estando en ese mundo, aunque ya le había clamado a Dios y aunque a veces buscaba a Dios, por las noches decía que me ayudara, pero seguía en lo mismo. Y llegó un momento, ¿no? Nunca se me olvida ese día, ¿no? Cuando tomé la decisión de ya de entregarme a Dios al 100%, ¿no? O sea, fue un día jueves 13 de abril del 2017. Y recuerdo que todo comenzó porque en la mañana yo estaba sentado en el sofá de la casa viendo la tele y de repente sale un comercial, mojarra tilapia, no sé qué, y anunciando que estaba bien vara, eran esos tiempos de Semana Santa. Esos que pasan las películas de Moisés y que pues, nomás en todo el año no pasa nada y en ese día pasan películas cristianas en el Canal 5, ahí te salen la Pasión de Cristo, esto, pues, en tiempo de Semana Santa, ¿no? Y que empieza la gente que no come pollo y todo eso y dije, no, pues voy a hacer eso, ¿no? Dije, voy a hacer unas mojarras con mi jefe. Se me vino así a la mente, no lo estaba planeado, yo nomás estaba ahí como quien dice de arrastrado en la casa y traía dinero. Y le digo a mi jefe, ¿qué onda? Vamos a hacer unas mojarritas, sí, sobres, pues presta, ahí le va, pum, y dejo voy al Pedregal a cortarme el pelo, ¿no? Y ahorita vengo. Y yo dije, no, pues en mi mente, pues la palabra de Dios dice, va, no te jactes del día de mañana porque no sabrás qué vendrá en él. Nunca en mi vida se me imaginó que ese día yo iba a correrle a Dios, ¿no? Porque me acuerdo que me fui al Pedregal a cortarme el pelo y, y me fui ahí a comprar droga. Y dije, no, voy a ir a comprar droga y la voy a revender ahorita allá en la Alianza Real. Y de ahí me pues, recupero la inversión y vengo otra vez en la noche para comprar más. Ya había hecho mi plan del día, ¿no? De que lo que iba a hacer, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al último esa voz me empezó a agarrar otra vez después de que me corté el pelo. O sea, me sentí como una mayoneta, vive la vida loca, vive la vida loca. Y en eso pues se atravesaron unos primillos míos y me pidieron dinero para comprar unas resorteras para matar palomas. Y pues se las compré y también me hice una para mí y me empecé a agarrar ahí a jugar como niño, ¿no? Y de repente ya andaba como un niño chiquito, cuando menos acuerdo, habían unos morrillos que le decían los kinderlocos, va, como 30 morrillos, ¿no? De puros morrillos de 8, 9, 10 años, así, pero ya grandecillos y andaban ahí matando palomas. Y me acuerdo que fue en tiempo de vacaciones de escuela de los niños, por eso andaban todos en la calle. Y me pegué con ellos como si fuera un niño. Y andábamos ahí matando palomas en la Eulalio Villarreal, Pedregal, y todo andábamos haciendo desorden, mandando pájaros, pues les compré las resorteras, ¿no? Y al último el dinero que traía me lo gasté, ya ni compré la droga, ¿no? Y me acuerdo que en eso escuché una voz que me decía, vete para tal parte. Y me fui a dar a un lugar, ¿no? Donde estaban unos tipos drogándose. Y me dice, no, no hay droga ahorita no va a haber droga hasta tal hora. Digo, no, yo me voy a regresar, vivo bien lejos, ahorita me tengo que regresar a la Alianza Real. Y de repente en eso me dicen, oye, yo sé dónde hay droga. Me dice, pero estamos bien entrados y si vas,
vas a estar entrado también ahí. Si vamos, el mismo vato nos va a poner el dedo. Pero si quieres, no vamos. Y dice, no falta de que nos aventemos un tiro, pero va a ser un tiro a muerte. De repente nos van a picar o nosotros vamos a tener que picar a alguien. Le dije, me tírame a León, yo ahorita no quiero saber nada, yo nomás lo que quiero es bloquearnos, no quiero fallos ahorita. Y me desafané de ahí y escuché una voz que me decía, un espíritu amáloga que me estaba diciendo, ya vete pa' tu casa, ahí viene el Ruta 13. Y caminé unas cuadras, donde tenía que agarrar, donde pasaba el Ruta 13, estaba una castillo, ¿va? Y llego, exactamente como llego yo a esa esquina, voy viendo al Ruta 13 que da vuelta. Y me subo arriba del Ruta 13. Y ya me había gastado todo el dinero que traía con los morrillos, esto, lo otro, paz. Comprando sodas, papito. Me gasté el dinero, ¿no? Ya no hice nada. Y me acuerdo que nunca se me olvida que nomás me habían quedado 24 pesos. En ese entonces te cobraban 12 pesos, 10 pesos el camión. Y subo y pago el camión y lo que me quedó pues me lo acabo, lo traía en la bolsa, ¿no? Y voy y me siento al Ruta 13, ¿no? Me siento mero atrás, típicamente pandillero, ¿no? Me tengo que poner donde no me vayan a errar, donde si se suben varios, tengo que correr de volada para la puerta o traer la mente apeligrada, ¿no? La mente escamada, ¿no? De que cuidándome la espalda, no confiaba ni en mi propia sombra. Y recuerdo que me siento y al lado de mí, adelante de mí, estaba un tipo tolveneando, ¿no? Y le digo, oye, pues, ¿qué onda? Véndeme un Baiza, pa. Me vendió un Baiza tolveno y me empecé a loquear. Y de repente me empecé a alucinar feo, horrible, ¿no? Y me senté al lado de ese tipo. Y el tipo había tenido pleitos él con mi hermano y con unos vatos de mi barrio, pero no me conocía. Pues ya era de otra época. Era de otra generación de pandilleros, ¿no? Pero yo sí lo conocía a él. Y de repente él traía un tatuaje de una calavera, así de una muerte con unas escrituras. Y de repente empecé a mirarle que el tatuaje se le estaba moviendo. Y yo dije, ajas, esta droga está fuerte, ¿no? Y me empecé a asustar. Y empecé a sentir mucho miedo y empecé a escuchar música en vivo. Música de rap de un grupillo que estaba en ese entonces sonando mucho, ¿no? Que le cantaban a la muerte y todo eso, ¿no? Y empecé a escuchar esa ¿cómo se llama? Esas voces, ¿no? Empecé a escuchar como si estuviera a esas personas en música en vivo, arriba del Ruta 13. Y ya de cuenta que eso como que me hizo, ¿cómo se llama? Como si se hubiera abierto un portal, como si hubiera entrado a otra atmósfera, ¿no? Del momento que me empecé a tolvenear y con la persona que venía al lado mío. Y de pronto empecé a escuchar y alucinar muchas cosas, ¿no? Empecé a ver Eso fue en la Eulalio Virreal donde me subí. Y cuando iba allá por el vado de la isla, me acuerdo que empecé a escuchar un pitido, pi, y ya de ahí ya no tuve mis 5 sentidos al 100%. Lo único que recuerdo es que empecé a mirar puras imágenes, y miraba una imagen así como la del Rey León, ¿no? Que se mira el sol y la tierra negra, ¿no? Y miraba que una persona le pegaba a otra así con una piedra, ¿va? Y miraba a mis papás, que entraba yo a mi casa y que miraba a mi papá llorando en el patio y que miraba a mi mamá y a mis hermanos peleándose por el control de la tele. Y miraba que me caía como en un pozo y miraba así cosas, ¿no? Y de repente empecé a mirar el Ruta 13 y no le miraba al piso, miraba esa cosa que le da vuelta así a lo que mueve el cigüeñal, no sé cómo le dicen, es un tubo que da vueltas, ¿no? Le miraba al piso y miraba al pavimento. Y yo pensaba que era la droga, ¿no? Que me estaba haciendo alucinar. Y cuando menos me acuerdo que ya nomás crucé en la Monclova, una loma que está ahí, pasaba Santa Marta y luego está Libramiento. Y cruzas una lomita que por abajo pasa el tren, la Monclovita. Y de ahí empecé a mirar a una persona de negro que se subió que estaba arriba del camión y que se iba acercando hacia mí. Y que era una persona así, como ese estilo de Harry Potter, así todo de negro, piel blanca, de cuenta que estaba viendo a Voldemort, pero versión acá diferente, ¿no? Una túnica así, ajá, qué onda. Y se me empezó a acercar esa persona y me empecé a alucinar que el camión se iba a quemar y que iba a salir en las noticias que los 43 del Ruta 13, porque también había en eso entonces estaba lo de los 43 de Opsinapa, que se habían incendiado un autobús, algo así allá por el DF, no sé. Y como que todo eso me asusté, me paniqué. Y me acuerdo que me intenté aventar por la ventana del autobús, del camión, ¿verdad? Y el vato que venía al lado bloqueando conmigo, el que me había dado la droga, pues me agarraba de aquí de los hombros, ¿verdad?
Y de repente miré como si se hubiera desprendido otro yo, ¿verdad? Y me aventé por la ventana. Y me acuerdo que caí y di vueltas, pero yo seguí arriba del camión. Y de repente el Ruta 13 se paró ahí por la entrada a Praderas y a la agropecuaria. Y se paró y se paró y se empezó a bajar la gente. Y el tipo que venía al lado mío fue el primero que se bajó corriendo. Y de repente yo dije, no, pues aquí me espero, ¿no? Y de seguro ya han de haber chocado. Los del Ruta 13 siempre andan chocando a la gente o atropellando gente, algo de haber pasado, ¿no? Y dije, aquí me voy a quedar a que se me acabe la droga. Y cuando menos acuerdo, reacciono y miro, volteo para ver a todos lados del Ruta 13 y ya no había ningún pasajero. Y pues saco la cabeza por la ventanita, ¿no? Y miré así que estaban los de la Proxpol, estaban los policías y había gente, así como cuando se descompone un camión que esperan a que pase otro camión para que los levante. Y pues me abajo del Ruta 13 y cuando me abajo el Ruta 13, yo me acuerdo que no sentía el piso. Sí lo estaba pisando, pero no lo sentía. Como si, no sé, ¿verdad? Como si fuera algo, no sentía nada, ¿no? Y volteo a ver y miro un carro, un Tsuru blanco, un tránsito y una patrulla de la Proxpol. Y volteo a ver y tenían así como cuando los jugadores de fútbol americano la quedan a uno y se pone muy mal y lo rodean todos, ¿no? Y miré que así estaban los policías de la Proxpol rodeando a alguien. Y miraba gente tomando fotos y otros así como que publicándolo en Facebook. Y había un amigo de mi hermano mayor. En ese entonces mi hermano mayor ya se había salido de las drogas y todo el otro. Ya se había salido de la vida del pandillerismo, de la calle, ¿no? Ya andaba bien. Y como que yo creo le mandó un mensaje a mi hermano, no sé, ¿verdad? Era un amigo de mi hermano y me tomó una foto y todo. Pum. Y de repente voy viendo a los policías que estaban rodeando a una persona y se quita un policía y me volteé a ver, pero no me miraba. El policía me volteaba a ver así para todas partes, como que sentía ahí mi presencia, pero el policía ya se retiró y donde se retiró voy viendo mis tenis, voy viendo mi chorro y me voy viendo yo y me miré como un esqueleto, me miré así bien flaco, raspado de la cara, era yo, literalmente era yo como, o sea, en tiempo real, era yo, pero me miré, ¿cómo se llama? Que, como quien dice, me miré como en un espejo, ¿no? Miré realmente mi condición, realmente miré quién era yo. Yo me miraba que andaba bien recio, que andaba bien machín, bien malandro, pero realmente me di cuenta que era un esqueleto, era una persona que pensaba que andaba bien recio, pero realmente estaba bien mal. Yo me estaba comiendo al mundo, pero realmente el mundo me estaba comiendo a mí. Y cuando me miro, despierto. Así. Perdón, antes de que despertara, cuando me miré, me empecé a ver las manos así y dije, ajas, ¿qué onda? Si es cierto que tenemos un alma, que tenemos un espíritu. Y me puse así como que a reaccionar, ¿no? A reflexionar. Dije, entonces, si existe el cielo y si existe el infierno, entonces si existe Dios, si existe el diablo. Y cuando pasó eso fue cuando desperté en el, ¿cómo se llama? De nuevo, ¿no? Cuando Y vuelves sí, a tu volví a la vida. En ese entonces yo no sabía, pero lo que estaba teniendo era una experiencia sobrenatural, ¿no? Donde pues mi alma, mi espíritu de la vida y la muerte. se desprendió de mi cuerpo, ¿no? Y no le dije a nadie nada de eso, no le dije a nadie. De los policías me empezaron a interrogar y me dijeron, oye, tú eres de tal colonia, tienes problemas y te juntas con tal pandilla, tienes problemas de que andan robando unos carros. Y le dije, no, yo sí conozco a esas personas, pero yo no ando nada de eso. Yo trabajo puras mentiras, les aventé una terapia a los de la Proxpol. Y después, pues ya me recogieron los dueños de la ruta, los socios, me llevaron a mi casa. Y cuando yo llego, nomás llegué y algo bien loco y bien sorprendente, que así como yo había visto en el alucín, que había visto a mi papá llorar y había visto a mi mamá pelearse por el control. Llego, abro la puerta y miro a mi papá y me mira y empieza a ponerse los ojos bien llorosos. Donde me miró como que, me acuerdo que mi papá me dijo, oye, ¿ahora quién te puso? Te dieron una revolcada. Ellos pensaban como que me habían golpeado. Y volteó a ver así para la otra puerta de la casa y miro a mi mamá peleándose por el control ahí, no sé qué. Estaban discutiendo en un canal de la tele, justo como ya lo había visto antes en donde yo pensaba que era la alucín. Pero realmente era algo que Dios me mostró tal vez para hacerme sensible a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Y yo nomás llegué y no les dije nada, me les quedé viendo así con la cara de hacha, ¿no? Bien amargado, bien margarito, ¿no?
Y llego y me aventé a la cama, pum, ahí donde estaba dormido, donde yo me dormía, no, pum, me quedé dormido. Y nomás así entre abriendo los ojos, abrí un ojo y miré al de la ruta 13 que le estaba diciendo las cosas a mi mamá, como que ya le pasó todo el reporte, ¿no? Todo lo que había pasado. Y ya de cuenta que pues yo me quedé dormido. Cuando me aventé del camión era como la 1 de la tarde más o menos. Era como la 1 de la tarde. Y ahí quedé tirado hasta como a las 3, 4. Y ya cuando llegué a la casa eran como las 5 de la tarde. O sea, ahí se fue todo el día en ese suceso. Y cuando despierto ya en la casa que reaccioné, ya no estaba el de la ruta 13. Y estaba mi mamá agarrándome una muñeca con la hermana chaparrita que les contaba, ¿no? Que era bien picuda, ¿va? En Cristo, que me confrontaba. Bueno, esa hermana estaba orando por mí con otra hermana, con otra vecina y mi mamá. Y empezaron a orar: Padre, nosotros creemos que este joven no se va a perder, que esta alma no se la va a robar el diablo, que él te va a servir y esto, el otro. Y empezaron a decretar puras cosas buenas, ¿no? Empezaron a declarar puras cosas de bendición, empezaron a declarar pura libertad. Y yo me empecé a reír, me empecé a reír, me empecé a reír. Pero una risa burlona, como que, oye, me acabo de aventar de un camión de la ruta 13 por andar de loco y despierto en mi casa y están orando por mí las hermanas. O sea, como que me dio ironía, ¿no? Me dio risa, ¿no? Sarcástico, así. Y ya de cuenta que empezaron a reprenderme: no, reprendemos al diablo. Y me empecé a burlar más. Ay, que ya van a empezar a hablar del diablo. Y en eso en eso entonces, en ese instante, sentí como algo cayó sobre mí y me hizo así bien débil. Y de por sí andaba débil del golpe, de la droga. Y bueno, cayó algo más fuerte que me quitó el dolor de mis huesos, de donde me ha golpeado, ¿no? Y, y empecé a sentir así como una paz, ¿no? Y se me empezaron a salir unas lágrimas. Y de repente mi mamá me dice: oye, vamos para que te internes allá arriba de Soriana, para que te internes nada más 3 meses, mijo. Te vamos a ayudar con lo que podamos. Le dije: sí, está bien, pero mañana. Me dijo: no, de una vez, porque mañana no vas a querer. Y me cargaron, entre ella y las hermanas, pues estaba bien delgadito, bien flaquito. Y me subieron a la camioneta de mi papá. Y lo más loco es que esa camioneta que tenía mi papá en el entonces no servía, tenía como un mes parqueada. Y ese día funcionó. Y yo dije: chale, no, si es Dios que quiere que llegue allá. Yo, bien mal, ¿no? Y pues ya me trajeron aquí arriba de Soriana, ¿no? Llegué aquí a Bartolomé de Mitre, 4413. Y me recibió una persona chaparrita, pelo blanco, al estilo sangre por sangre, ¿no? Acá, todo lleno de tatuajes esos de antes de Cincel y Mazo acá. Y me dice: ¿qué onda, Big Brother? A mí me dicen el Cuadros, Dios va a cambiar tu vida. Me dice: yo soy de la 35. Le digo: pues yo también. Ya empecé a cotorrear con él. Y pues esa persona me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Y me dijo: Fabián, tú vas a ser un ejemplo para tu familia, para los de tu barrio y para muchas personas que tú ni conoces. Me dijo: ¿qué onda le vas a poner para Cristo? Y le dije: sobres. Y me dijo: vamos a hacer una oración. Y arreglé cuentas con Dios. Y desde ese día han pasado aproximadamente más de 8 años que estoy en el camino de Dios. Wow. Y pues así ese día, sé que se hizo un poquito largo, ¿no? Pero ese día se podría decir que ha sido el mejor día de mi vida, ¿no? Gracias a ese suceso de que me aventé por la ventana de un Ruta 13 bien tolveno, bien drogado para mi vergüenza. Gracias a ese suceso, hoy yo estoy aquí dejándole saber a la gente que Cristo Jesús está cambiando mi vida. Ha cambiado mi vida y la sigue cambiando y la va a seguir cambiando. Wow, Fabián. Después de eso, Fabián, de que tú ibas a esa casa de rescate, ¿qué proceso o qué pasó para tomar la decisión de seguir a Cristo por completo? Bueno, pues para empezar, primero luego me empezaron a leer la cartilla, que al mes era mi visita. Me empezaron a decir que pues tenía que hacer caso, que no puede andar diciendo maldiciones, que no puede estar fumando, nada de eso, que no podía traer aretes. Digo: no, pues yo no traigo aretes, yo no uso aretes, esto, lo otro. Y empecé un proceso de nuevo creyente, donde me empezaron a enseñar los fundamentos que le estaban enseñando a mi mamá en la iglesia. Las 14 lecciones me las empezaron a enseñar a mí como interno. Y pues empecé a escuchar todo el movimiento. Nos empezaron a leer el libro de clamor en el barrio, nos empezaban a contar muchas cosas, ¿no? Testimonios de vatos que habían estado en el penal, esto y lo otro.
Pero lo que yo había vivido en el Ruta 13, de que me había aventado del camión, cuando yo me miré tirado en el piso, yo eso a nadie se lo había contado. A nadie, ni a mi familia, a nadie se lo conté. Y ya cuando tenía yo como 1 o 2 semanas, una persona nos está dando las lecciones y empezó a contarnos él un testimonio sobre eso, de que él le había pasado algo así, que él se había dado una sobredosis de cocaína, no sé qué, de qué droga se había dado una sobredosis. Y dice que él miró donde se le empezó a salir así su alma y que empezó a mirar así unos monstruos, como unos demonios, ¿no? Así que se lo querían comer. Y dice que miró así donde se regresó para atrás y despertó donde lo habían revivido el doctor o su familia, no sé, ¿verdad? Creo que su mamá, su mamá era enfermera, algo así. No recuerdo bien, ¿verdad? Y yo me quedé sorprendido y le digo a la persona que me está dando las lecciones y que me estaba contando eso, le digo, oye, a mí también me pasó eso cuando me aventé del camión. Y todos empezaron a quedarme viendo y se empezaron a reír. Y el hombre ya terminó de contar y me dice, a ver, cuéntanos, ¿qué vistes? Y le empecé a contar todo desde el inicio. No, es que en la mañana y así. Y sabes que, y luego estaba otro vato ahí y dice, no, es que lo que tuviste es otro interno, me dice, no, es que eso es un don, es un viaje astral y yo he sido brujo de Tatemaco, que no sé qué, me empezó a tirar un rollo y que no, que eso si tú lo puedes usar para la brujería, yo te puedo ayudar a desarrollarlo. Oja, ¿qué onda con este vato, no? Y ya no, entonces el maestro que nos estaba cuidando me dijo, no, eso es una experiencia cercana a la muerte. Nos empezó a explicar, ¿no? A enseñarnos a todos, ¿no? En pocas palabras nos sacó de la ignorancia, ¿no? Porque muchas veces nosotros como mexicanos, ¿no? Que el Día de los Muertos, que hay una vida después de la muerte, que esto, que el otro. Pero realmente no tenemos un conocimiento fijo, ¿no? De la palabra de Dios y de las cosas espirituales. Y pasé eso. Y ya después tuve mi primer visita y en mi primer visita nunca se me olvida que lo primero que hice fue pedirle perdón a mi papá. Porque dije, ¿sabe qué, papá? Como en ese transcurso de novato, de nuevo creyente, me enseñaron a rendir cuentas, a arreglar cuentas con mi familia, que arreglara cuentas con todos. Y bueno, lo primero que hice fue arreglar cuentas con mi jefito. Y le dije, no, ¿sabe qué? Perdóneme, jefe, porque pues no he sido un buen hijo, muchas veces te he faltado al respeto bien feo, bien gacho. Y mis palabras pues todavía no, o sea, no sabía cómo expresárselo y lo único que me dijo mi jefe, ¿sabes de qué? Perdóname también a mí, pero es que a mí se me murió mi papá y a mí no me enseñaron a ser padre. Me dijo, yo te he criado como pude. En pocas palabras me estaba pidiendo perdón y pues le pedí perdón, me perdonó y nos perdonamos. Y ya pues a sacar una comida china. En ese entonces pues me fue a visitar una suegra, ¿no? Y una noviecilla que tenía en ese entonces. Y ya pues hizo un ambiente bien familiar, bien chido, brother. En el cual yo pensé que me iban a decir, vámonos. Al contrario, me dijeron, quédate, sigue echando ganas, no te vayas a salir. Si necesitas estar más tiempo, nosotros te vamos a ayudar. Y dentro de mí, no, nomás lo que es, los 3 mesecitos. Y pues ya cuando tenía 2 meses, pues ya me empezaron a decir, oye, ¿tú qué quieres hacer? Mira, me empezaron a leer la cartilla, ¿no? Cómo iba a correr el agua, que si quedarme más tiempo, qué quería hacer con mi vida, que tenía planeado, que si quería estudiar, porque era muy joven, llegué a los 16 años, cumpleaños, 2 días después de que cumplí años fue cuando me interné. Y ya de cuenta que, pues me recuerdo bien clarito, ¿no? Que a los 2 meses ya me estaban haciendo esas preguntas, que qué quería hacer con mi vida, que estaba pensando. Como cuando te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Así me estaban diciendo, oye, ¿qué quieres ser de rato que tengas un treintón? ¿Quieres ser papá? ¿Quieres ser hijo? Esto, lo otro. ¿Qué quieres para tu vida? Para ayudarte aquí en Cristo, para enseñarte cómo ser un hijo de Dios, esto, lo otro. Le dije, no, pues sí, yo quiero, nomás decía que quería echarle ganas. Dije, no, pues le voy a echar ganas. Ya cuando me den los 3 meses a ver qué pasa. Y bueno, en esos 2 meses, en una clase que nos daba el pastor Pancho, el pastor Kuch actualmente, me acuerdo que en la clase, en plena clase, me quedé literalmente sordo. Y solamente lo miraba a él que movía las manos y me hacía así. Y movía los labios, como cuando pones un televisor en mute. Y yo los miraba así, volteé a ver a los demás y todo, no escuchaba nada, literalmente me había quedado sordo.
y de repente solamente escuché una voz que me dijo: a ti te voy a mandar para Oaxaca. Y cuando escuché eso, como al minuto o 2 minutos, empecé a escuchar otra vez. Empecé a recuperar el sentido del oído. Y, y yo no le dije nada a nadie hasta que ya se fueron todos de la clase en un break que nos dieron, un recreo. Se fueron unos a echar una coca, unas papitas, y yo me quedé como en shock. Me quedé así en la silla, ya no me moví para nada. Ya ni le puse atención al pastor, nada, me quedé así. Te voy a mandar para Oaxaca, te voy a mandar para Oaxaca. Yo dije, estoy quedando loco. Y de repente el pastor me empezó a administrar, me dice: oye, ¿qué es lo que tienes? Me dice: de repente te quedas ido, ¿no? Como que yo creo que sí te afectó el tolveno, no sé. Me empezó a administrar, me empezó a dar seguimiento. Y yo le dije: no, es que escuché una voz así, asá, que me dijo, escuché una voz que me dijo que me iba a mandar para Oaxaca. Y yo venía ignorante, ¿no? Ya conocía a Dios, había recibido, pero no tenía una relación con Dios genuina, sí, o sea, sí hacía cosas para Dios, oraba y todo, pero jamás había escuchado la voz de Dios. Y ya pues otros maestros y el pastor Pancho y los demás me empezaron a aconsejar y me empezaron a dejar saber que Dios me había hablado y que Dios me había dado un llamado, pero que la decisión era mía. Y en esos días empecé a mirar que personas que se habían retirado del programa, que habían estado conmigo, y otros que no los conocían, regresaban, y uno regresó sin dientes, otros le habían dado unos tubazos, y escuché por ahí que uno había fallecido. Y yo dije, y me gustó, como te comento, ¿no? Que en mi infancia me juntaba mucho con señores ya grandes. Sí. Bueno, aquí en el home hacía lo mismo, me juntaba con personas ya grandes. Y yo les decía: oye, ¿y tú cuándo fue la primera vez que te hablaron de Dios? Me dice: ¿cuántos años tienes? 16. Bueno, cuando tenía 16 años. Me dice: si yo no me hubiera apartado de Dios a tu edad, ahorita yo fuera pastor, ahorita tengo 60. Ajá, ¿qué onda? Me dice: mira, he vuelto. Y las mismas personas que ya eran grandes me decían que no me fuera, que tenía mucha vida por delante en Cristo, que tenía mucho futuro. Y yo lo tomé en serio, ¿no? Y me di cuenta realmente que las personas toda persona que llega a este lugar, a estas casas de rescate, de Ejército de Dios o donde sea, pero que son casas donde se hace el trabajo de Dios, las personas terminan regresando, porque es como un llamado, es algo irrevocable, ¿no? Que no se puede cancelar, ¿no? Que Dios nos trae a estos lugares con un plan y un propósito. Y yo miraba que todas las personas que llegaban, algunos estaban permaneciendo, que hasta la fecha todavía están aquí, y otros que se retiraban pero regresaban. Yo en mi mente, o sea, ignorante, decía: pues ¿para qué me voy? Si voy a ir a perder tiempo, mejor me quedo aquí, va, mejor. Yo decía así, no, le decía así con la gente que platicaba: sí, ¿verdad? ¿Para qué me voy, va? Mejor me quedo. Y la gente me dice: sí, échale ganas, estás bien morrillo, Dios tiene muchas cosas para ti, aquí no sabes. Y si estoy aquí es gracias primeramente a Dios, gracias al apoyo moral de parte de mi familia, y también gracias a muchas personas que me dieron el buen consejo de permanecer aquí en este lugar, en Cristo Jesús. Y ya pues acabó el programa, y pues dije: me voy a quedar otro poquito tiempo más. Y pues la relación que tenía pues no se logró, por X motivos, circunstancias, razones, X, etcétera, decía el profesor Girafales. Y pues aquí estamos, ¿no? Ahorita pues después de ese día que me entré en Ruta 13, pues ya han pasado mucho tiempo. Bueno, para mí se me hace poquito, 8 años, ¿no? Y pues aquí, como quien dice, de ser un puberto inexperto en la vida, aquí pues terminé pasando mi salto de la pubertud de la juventud, ¿no? A ser un adulto, ¿no? Y pues como quien dice, aquí me han enseñado a ser hombre, ¿no? Y pues no ser cualquier hombre, ser un hombre en Cristo Jesús, a ser un hombre de Dios, ¿no? Y pues estamos aprendiendo y no nos quedamos conformes, no me quiero quedar conforme, sé que Dios tiene muchas cosas más para mi vida, y creo que Dios va a hacer algo con mi vida. Y pues ahorita estamos corriendo con la visión de ir a abrir esa casa de rescate a Oaxaca, lo que Dios me puso en aquella ocasión. Muy bien, Fabián. ¿Me compartías? ¿Y es eso, Fabián, o qué es lo que deseas hacer por Dios actualmente? Bueno, la verdad, personalmente lo que yo deseo hacer por Dios es agradarlo, ¿no? Porque pues uno, aunque tengas tiempo en el camino de Dios, hay cosas que sabes que no estás bien y necesitas corregirlas. Y pues ahí, en el nombre de Cristo, estamos venciendo cada área que yo sé que no estoy bien delante de Dios, ¿no?
O sea, principalmente fuera de las cosas ministeriales de aquí de la casa de rescate. O sea, quiero estar bien con Dios, ¿verdad? No quiero ser una persona más del montón. No quiero ser un cristiano nada más por, ¿cómo se llama? Por decir, soy cristiano, soy hermano, soy aleluya. No, o sea, quiero ser una persona, quiero tener una... O sea, quiero ser realmente, quiero vivir personalmente como un verdadero hijo de Dios, ¿no? No quiero vivir siendo una persona hipócrita, ¿no? Siendo alguien que no soy, ¿no? Quiero realmente, o sea, me esfuerzo y le pido a Dios que me ayude a agradarlo, ¿no? Y eso es personalmente mi meta personal, ¿no? O sea, buscar a Dios, desear agradarlo y que Dios me ponga el deseo de agradarlo. Nada más. Y pues en respecto a las cosas ministeriales de aquí de la casa de rescate de God's Army, Ejército de Dios, es pues correr con la visión, ¿no? De conocer a Cristo, darlo a conocer a un mundo perdido y transformar los barrios infectados con el crimen y drogadicción con el poder de Cristo Jesús. Y pues esa es mi visión. Ahorita pues yo estoy poniéndole aquí, estoy creyendo que aquí Dios me va a bendecir con una mujer de Dios, que vamos a casarnos y que de rato nos van a estar orando por nosotros para irnos a abrir aquella casa de rescate a Oaxaca. Ahorita yo no soy de allá, yo soy de, como les digo, soy un regiomontano con raíces de Michoacán y de Tamaulipas, pero Dios me puso a ir al estado de Oaxaca, no sé por qué, solamente Dios lo sabe, nunca he ido para allá. He investigado unas que otras cosillas de por allá, de las comidas, de un poco de las culturas, esto, lo otro, pero nunca la he pisado. Pero el día que la pise va a ser para ir a abrir una casa de rescate, para hacer lo que han hecho conmigo en este lugar, ¿no? Lo que han hecho en el camino de Dios, ¿no? Es predicarme el evangelio del Señor Jesucristo, y eso es lo que Dios me ha puesto a ir a hacer a aquella tierra. Y pues primeramente Dios, que Dios acelere ese proceso, que el Señor Jesucristo sea el que acomode las cosas, los tiempos, los medios, las situaciones, las personas, todo, que Dios lo acomode para continuar con esta visión, ¿no? Que Dios me ha dado en el aspecto de la casa de rescate. Ok, Fabián. ¿Y qué consejo, Fabián, le das a los jóvenes o a las madres de familia o a las familias que están pasando por una situación en la que tú te encontrabas antes de llegar a Cristo, mirando a tu cámara frontal, Fabián? Amén. Pues primeramente lo que les puedo recomendar a todas las personas que estén viendo esta conversación es dejarles saber que busquen a Dios con todo su corazón, que si están pasando un problema con sus hijos, con sus hijas, con sus padres o X, etcétera, el cual sea el problema o la situación, la circunstancia buena o mala, o tal vez no estén pasando ninguna circunstancia mala, lo único que les puedo recomendar es que busquen a Dios con todo su corazón, que reciban a Cristo en su corazón, creyendo en Él con todo su corazón. Dice la palabra en Juan 1:12 que para todos aquellos que lo recibieron y creyeron con su corazón, dice que tienen el derecho a ser llamados hijos e hijas de Dios. Y lo único que yo les puedo recomendar, ¿no? Ahora, por los padres, lo único que les puedo decir es, como en mi caso, no es de que realmente les hablen de Dios, inculquen a sus hijos en el camino de Dios, pero no con palabras, sino con sus hechos, ¿no? Es lo que a mí me ha impactado. Y a los hijos, lo único que les puedo decir es de que, pues, como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen y te vaya bien en ellos. Y lo único que les puedo decir es de que lo respeten, que sean, lo que estén pasando, lo que hayan pasado, lo que hayan vivido sus padres. Nosotros como hijos no tenemos derecho de juzgarlos, de reclamarles o de maltratarlos o reprocharles el pasado, ¿no? Es lo único que le puedo recomendar a todos los que son padres, que busquen a Dios para que Dios los ayude a ser buenos padres, y a los que son hijos, que busquen a Dios para que puedan ser buenos hijos, ¿no? Y pues principalmente pues es eso, ¿no? Que busquen a Dios con todo su corazón de verdad, de una manera pues transparente, ¿no? Una manera original. Ay, pues. Bien, Fabián, y de igual manera, Fabián, antes de terminar, quiero que en una palabra nos digas qué significa para ti lo sobrenatural de Dios. Bueno, lo sobrenatural de Dios, pues lo puedo resumir no sé, la verdad no tengo una palabra concreta, porque es como cuando comes, ¿no? Comes una comida que has probado, ¿no? Pues yo ya sé que sabe eso. Pero cuando alguien te platica de una comida que nunca has comido, no es lo mismo que te la platiquen hasta que pruebas esa comida.
Bueno, lo mismo digo yo aquí en el reino de Dios. Yo te puedo hablar y te puedo decir de muchas cosas, te puedo contar muchas aventuras, te puedo contar muchas anécdotas que he vivido ahora que estoy aquí en el camino de Dios, pero no es lo mismo que te la cuenten a que lo vivas. En España dicen, te lo digo o te lo cuento, pues yo te digo que mejor lo vivas, que eso está mejor. La verdad, eso es como lo puedo resumir, no es lo mismo, no lo sé cómo explicártelo, pero mejor ven al reino sobrenatural, ven aquí a la casa de rescate God's Army, ejército de Dios, para que tengas tu experiencia personal con el poder de Dios, para que tengas un encuentro con el poder de Dios, y sea cual sea tu situación, lo único que te puedo decir es de que no es lo mismo que te lo cuente o que te lo diga, sino es mejor que lo vivas, es lo único que puedo decir respecto a eso. Muy bien, y así terminamos un capítulo más de este podcast Historias del Reino Sobrenatural. En esta ocasión nuestro hermano Fabián, que nos estuvo compartiendo un poco su testimonio y lo que Dios ha hecho en su vida y está haciendo actualmente. Así que los invitamos a todas las personas que vieron este podcast, ayúdanos a compartir este mensaje, este testimonio increíble de vida, de cómo Dios puede transformar a lo que las personas ya no vemos sentidos, pero en lo que Dios ve un cambio y una esperanza para nuestra sociedad. Así que comparte este testimonio a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que te suscribas aquí abajito y active la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de todos los podcasts y contenido que vamos a estar subiendo. Mantente al pendiente porque estamos en este tiempo donde la juventud necesita una palabra, necesita una respuesta. Y la respuesta, como dijo mi hermano Fabián, es Cristo Jesús. Así que, sin más que decir, nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga. Gracias.